Listo. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a un episodio nuevo de Mundo Mental, ¿no? O sea, así es. El podcast del top 5 de Spotify. Entonces, pues súper chido. ¿Cómo te encuentras, Marco? Muy bien, hermanito. Siendo muy saludo chingón. orgánico. Sí, sí. Súper orgánico. Ya nos habíamos saludado, pero Ya. hay que saludarnos también para la racita, Sí, que esperamos que también esté muy bien. O el protocolo de Sí, sobre educación. todo que... Al parecer sí hubo saldo blanco, ¿no? Con lo que pasó apenas del terremoto, del martes, güey. No, de hecho no, ¿eh? En Guerrero vi que ya había que había uno. un Que deceso. reportaron uno que le cayó un poste o algo así, ¿no? Y No sé, pues, no sí me está, enteré. está triste ese pedo, güey. La neta estaba bien cabrón, estaba platicando con una amiga y ese mismo día y le dije, güey, le digo, quiero investigar más allá, pero mis rollos están saturados con CDMX. Ok. O sea, y dije, ¿qué pedo, no? Y de Guerrero muy poquito. Y siempre es lo mismo, de hecho se vuelve así muy central, todo CDMX y todo lo demás no importa, ¿no? Sí, pues es que cuando hicieron el balance, creo que eso lo reportaron ya como el miércoles, ya en la tarde-noche, ¿no? De Sí. que sí hubo un deceso, pero fuera de ello, como si fuese saldo blanco, güey. O sea, que no hubo... O sea, no hubo casas derrumbadas o algo así hasta el momento. O sea, no se ha Sí, reportado algo. Pero me pareció muy interesante. Tengo ahí raza conocida en Veracruz. Ujú. Se sintió hasta Veracruz, güey. A la verga. Y dices, o sea, Ujú. qué chingados que está pasando, ¿no? Está Y cabrón. de los últimos sismos que había yo estado... Yo siempre he sido un fanático de este tipo de cosas. Y había yo estado viendo que había estado temblando en Guanajuato, en esos lugares que se suponía, pues no temblaba como tal. Ujú. Entonces había habido un enjambre sísmico, como 18 sismos seguidos, ahí en Guanajuato y esas partes. Dije, ¿qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando? Y luego este sismo que me pareció duradero y luego que se sintió hasta Veracruz y fue pues toda la parte centro, ¿no? Pues, Así supongo es. que se sintió Estado de México, Michoacán, Puebla, Sí. Guerrero, Oaxaca, ¿no? Toda Sí, esa los parte. lugares se supone que donde se sintió más intenso, pues fue en Oaxaca, Guerrero y Ciudad de México. Sí, Y bueno, ya ahí por desde- el suelo blando, ¿no? Ajá, Pero y ya de este lado fue más bien como la sensación un poquito mediana, güey. O sea, que más soft, güey. sí, que yo no sé qué va a pasar con la Ciudad de México, güey, cuando... O sea, ha estado lloviendo muchísimo y Sí, si güey. las cosas continúan Con- así... Con la racita de Catepec, güey. O sea, Eh, se la está cargando la verga, güey. Ojalá que arreglen pronto ese No pedo, sé si güey. esa ciudad vaya a desaparecer en algún momento. Que te digo, soy fanático de eso. Hierba mala nunca muere, Y- güey. Y antes de que los países, bueno, y los continentes sucedieran bien, gran parte de México, que como de la parte del centro-sur, Ajá. estaba bajo el agua, güey. O sea, parte de A la Tamaulipas, verga. donde lo que es Tamaulipas, abajo de Nuevo León, y esa parte hacia abajo, Veracruz y así, pues estaba bajo el agua. Pues es de las zonas que se prevé ahí en estas simulaciones de calentamiento Ujú. global y que Que se aumenta van- el nivel del exacto. mar. Ese está en las zonas que se inundan, que se van ¿no? que se van a hundir, Que ¿no? desaparecen. Entonces, porque así fue en el origen, güey. O sea, así estaba Sí. desde el principio y Y va a surgir Atlantis, güey. los esqueletos que se encuentran de dinosaurios son de acuáticos, etcétera, ¿no? Y de tipos de especies como más voladoras. Es que era como un rollo como medio pantanoso, toda esa Ajá. parte. Entonces sí me parece muy interesante, ¿no? Verga, güey. De hecho, ahí tenía una teoría ahí de los dioses y la ¿Sí? verga. Sí, por lo mismo que me clavé, pero esa es otra Supongo historia, que nos ¿no? las vas a compartir en Opinando En- Strong, güey. exactamente, ¿no? Sí, está muy buena. Que pueden seguirlo ahí en Spotify. Ahí pueden seguir mis pachequizas. Están buenísimas a veces. Sí. De hecho, sí, Pero- sí es algo que sí, escuchando están varios buenas, capítulos. están buenas. güey. Sí me agrada el modo, güey. Lo peor es que ni siquiera las hago Pacheco, pero Pero parece que sí. lo debería de hacer un día. Pero es la clase de contenido que puedes escuchar en ese estado, güey. Pues sí, yo creo que sí. Va Sobre a todo evolucionar para que esté Lo chido. ambientas bien, güey. Lo ambientas bien. Trato, ¿no? Ahí Sí. vamos haciendo producción, de repente sí, de repente no. Pero pues ahí va. A veces Sí. sale bien, a veces sale mal. Pues ojalá que la racita igual, quienes nos vayan escuchando, nos comenten si hubo alguna situación ahí adversa y necesitan ayuda, pues también para difundir, ¿no? Sí. Porque al menos los medios oficiales dicen que todo estuvo cool y que no hubo tanta bronca y pues nada más. No, y yo creo que antes de empezar con el tema, estar pendientes de que, obviamente, ahorita lo relacionamos mucho con el del 2017, el del 85, los sismos. Ah, sí. Pero pues no nada más tiembla en septiembre, obviamente, ¿no? Entonces, tener la conciencia social y la conciencia en este sentido de desastres, pues de qué va a pasar, güey, de que estamos en una zona sísmica desde siempre. Sí, güey. Y a veces nos confiamos de que no pasa nada. Así es, incluso la raza que ha estado haciendo sus pronósticos de que también el próximo 19 va a volver a pasar. O sea, independientemente de que sí o de que no, hay ya un saben sitio- cuáles son las medidas. Hay un sitio de apuestas. Ay, no sé. Podemos apostar si ya va a ya pasar o no pusimos va a nuestra pasar. quiniela en caliente, Yo güey. ya metí primero mis 500 pesitos, güey, ahí para si sí o apostar no. de que yo dije, sí va a temblar. Nah. Y también otros 500 para, no va a temblar. No, para recuperarlos. Sí, güey, por si las dudas, güey, güey. sí. Güey, gran apostador, güey.
No me gusta perder, güey. Yo no me arriesgo, güey. Sí, güey. Pero bueno, ya hay que comenzar, ¿no? Dale, hermanito. Nos traías un tema interesante el día de hoy. Pues sí, creo que sí es interesante. Siguiendo como la coherencia de lo que hablamos aquí, de la agenda que tratamos de tener. ¿Traíamos agenda? Verga, güey. La agenda progresista de izquierda, güey. Del culo, güey. No, pues yo quisiera decir que me lo saqué del orto, güey, pero no fue así. Bueno, más o menos. No, fue más que nada como de secuela. ¿Te acuerdas que en su momento, cuando estaban los Juegos Olímpicos, hablaste de lo de Tokio, la salud mental, de los atletas, etcétera? Pues obviamente fueron los Paralímpicos, ¿no? Posteriormente. Entonces, gran papel hizo la Comisión Paralímpica. A lo que voy es eso, ¿no? Tengo entendido que, bueno, primero para que se entienda más o menos, llega a la conclusión de que, bueno, las personas normalmente en un afán de apoyar o de ser activistas y ser buena onda con todas estas cuestiones de capacidades diferentes, etcétera, caemos en discursos meramente capacitistas, porque yo veo como comparaciones que siento yo innecesarias, ¿no? Desde los memes hasta personas así en general de como ellos sí traen medallas y como ellos no, ¿no? O sea, primero esa comparación me parece un poquito nefasta, aunque pareciera de apoyo, no sé. No, esto es bastante absurda. En fin, ¿no? Entonces estuve checando y leyendo muchísimo acerca del cubrimiento mediático, ¿no? Y de todas estas cosas. Y dije, o sea, sí, yo no, bueno, como lo dije con los Olímpicos, yo no había, son los primeros juegos que no veo, así en absoluto, y estos también. Los Paralímpicos tampoco los vi. Pero sí vi muy poca cobertura también, sí vi un interés diferente de las personas y sí una comparación muy densa, ¿no? Si bien me puse a darme ahí en los números, o sea, en los datos duros, para no nada más opinar de que cómo ellos más medallas, cómo estos menos, etcétera, pues sí vi que obviamente en los Juegos Paralímpicos asisten menos atletas, pero hay más como subdivisiones de ciertas disciplinas, ¿no? Entonces hay más medallas. Y por otra parte, en los Olímpicos hay más atletas y menos subdivisiones en las disciplinas y hay muchísimas menos medallas. Por lo tanto, más competencia, ¿no? Porque en esta ocasión, en el Tokio 2020, que se jugó en el 2021, o se celebraron, por ejemplo, Paralímpicos quedamos en el lugar 20 del medallero, ¿no? Internacional. Y en los Olímpicos creo que en el 80 o en el 84. Entonces sí uno podría pensar de qué onda, ¿no? Y los Panamericanos que sucedieron con anterioridad también, pues habían sacado un buen de medallas de oro, los Paralímpicos 50 y tantas de oro, 50 y tantas de plata y 40 y tantas de bronce, ¿no? Un gran papel. Pero yo sí quería como la opinión, bueno, obviamente ustedes que tengan su rollo, pero la tuya, ¿tú qué piensas de estas comparaciones? ¿Qué piensas de estos discursos que tenemos como sociedad de apoyo? Creo que el activismo debe ser pensado, no nada más opinar por opinar, de sentir que uno apoya, ¿no? ¿Y qué opinas de todo este circuito que se arma alrededor de toda esta cuestión de los Juegos Paralímpicos? ¿Cómo lo argumentamos? ¿Cómo sentimos que ellos valen más la pena? Sin embargo, a través de las palabras no solamente se incluye con el lenguaje, se incluye con las acciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo en sí? Porque la gente se preocupa mucho por los atletas paralímpicos. Sí, pero no hace nada por ellos. Pero yo no veo que hagamos nada en sí, como que no nos importa, ¿no? Qué chido. Claro. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, ya vas a despertar el lado furioso de Marco, ¿no? El lado oscuro. Estábamos contentos, güey, pero ya. La furia de Marco, ¿no? En primera, a mí sí me generó mucho pedo todos esos argumentos capacitistas, ¿no? Sobre todo al hacer esta comparación del cómo ellos sí y cómo los otros no. A mí se me hace de entrada una pendejada porque yo sí considero que al final de cuentas, aunque sean personas con discapacidades, aún así siguen siendo atletas de alto rendimiento. Esos cabrones, igual que los otros atletas, se la pasan años entrenando. Sí. Años. ¿No? O sea, estoy 100% seguro de que uno de esos vatos que no tiene dos piernas tiene muchísima mejor condición física de la que yo tendré en toda mi perra vida, güey. Sí, seguramente. Estoy muy seguro, porque soy bien holgazán, güey, la neta. Sí, me conozco, güey. Yo también, güey. Se nota mi cara de flojo, ¿no? Me topo. Entre culeros nos reconocemos. Pinches mierdecillas. Sí, huevones, ¿no? O sea, sí se me hace una jalada eso, porque a mí se me hace más que como apoyo, me suena como a pobretear, güey. Sí, ¿no? Así como de este pobrecito que no tiene la chingada. Y mira como este cabrón que sí tenía todo, no lo logró, ¿no? Ajá. Por eso ese argumento o esa comparación sí se me hace una falsa dicotomía, güey. O sea, es una falsa equivalencia. No puedes comparar peras con manzanas, güey. Es una mamada, güey. Y el otro que me generó un poquito más de furia, de los memes que me topaba y así. ¿El del perro de ansiedad? Casi. El que sí me generó mucho pedo es el cómo romantizaron, ¿no?
el de que cuando se dio primero la primera contienda de los Juegos Olímpicos, se discutía mucho esta cuestión de que parte del rendimiento de nuestra comisión deportiva que enviamos para allá, que parte del problema estuvo en los pocos apoyos que hubo por parte de la CONADE, que hubo mucha desviación de recursos, que tuvieron muchos pedos y tan solo para viajar, güey. Sí. Tuvieron demasiados pedos. Entonces, primero tuvimos como que estas excusas, ¿no? O más bien, para mí es un disclaimer. Es un disclaimer para el equipo mexicano. Sí, ¿verdad? Sí, porque definitivamente como sociedad y el Estado, sobre todo, el gobierno, les quedó muchísimo a deber, güey. Y vi que en memes y en redes sociales estaban mucho con este coto del cómo estos güeyes se escudan con eso para no tener una buena actuación, y los paralímpicos tuvieron una excelente actuación y no estuvieron llorando. Yo no lo romantizaría, güey. Yo diría al contrario, güey. O sea, si tuvieron este buen desempeño con las limitaciones que tuvieron, imagínate si sí les diéramos todo el apoyo que como sociedad deberíamos darles, ¿no? En primera, que sí tuviéramos los espacios adecuados para que tengan este entrenamiento para atletas de alto rendimiento. Estaba revisando yo, de hecho, que aquí en México creo que solo hay un solo gimnasio para alto rendimiento en todo el perro país, güey. Creo que sí. Algo sabía. Y además incompleto, güey. Sí. Porque estaba revisando que parte de lo que se quejaban mucho los atletas de alto rendimiento mexicanos es de que sí tienen los edificios. Hay un chingo de edificios y están bien bonitos por fuera, pero que por dentro no tienen el equipo necesario para el tipo de ejercicio que necesitan hacer. Elefantes blancos ahí. Ajá, exacto. O sea, como si hubieran querido ponerte un Smart Fit, ¿sabes? Y con eso ya vas a hacer alto rendimiento. No seas cabrón, güey. Claro que no se puede, güey. Eso no es como para estilizar el ejercicio ya. Ajá, entonces yo creo que ahí también tenemos una deuda social y gubernamental bien importante con ellos, güey. Digo, si vamos a hacer la comparación entre los paralímpicos y los olímpicos, pues mínimo que estén en las mismas condiciones, ¿no? Exacto, y que tengan todas las condiciones estructurales necesarias para que den el mejor rendimiento posible. Sí, totalmente. De hecho, también yo estaba pensando, dije, primero, o sea, coincido totalmente contigo, no puedes hacer una comparación de algo que son cosas totalmente diferentes, aunque parezcan que son del mismo ramo. Y por otra parte dije, bueno, si estamos en un punto o en una sociedad que hacemos las comparaciones siempre, que estamos el tanto y estos tanto, y así vamos haciendo como una cuestión muy comparativa siempre, pues tendríamos que tratar de posicionar las dos cosas en una cuestión como, ¿cómo decirlo? No sé si de igualdad o de equidad o cosas así. Tengo ahí como rollos con esos conceptos, pero tendríamos que posicionar las cosas como en la misma importancia, pues, ¿no? Ajá. O sea, si les vamos a dar importancia a los atletas que leí algunos artículos que se llamaban atletas comunes y atletas paralímpicos o paratletas, realmente checar eso, ¿no? ¿Qué instalaciones tienes? Pero realmente en México, ¿realmente importa el deporte? O sea, o importa la derrama económica del deporte. ¿Aquí? ¿No? ¿En México? ¿En el país número 1 en obesidad infantil? Y de diabetes también. No sé si el deporte es importante y no sé si yo tenga la potestad para hablar de deporte, güey. No, o sea, quizá no. O sea, quizá yo tampoco. A veces la tengo, a veces no la tengo. Cuando entras en tu etapa fit, ¿no? Sí. Pero, o sea, justamente creo que ahí está el discurso, o sea, ahí está el error para mí desde mi perspectiva, ¿no? De las personas opinamos un buen, que ahorita justamente quizá yo estoy cayendo en el error que estoy criticando, pero opinamos y decimos y que los atletas se merecen esto, los paralímpicos más, porque no sé qué, que yo coincido totalmente con lo que dices, que es como pobretear a alguien, decir, pues mira, pobrecito, mira, no tiene piernas, que haga esto, ¿no? Y suena fatal, güey, porque realmente lo estoy diciendo como muy seco, pero yo siempre me gusta hablar con la gente, ¿no? Y aparte, con la gente, con mi barrio, güey. Y a todos los abres a la verga cada vez que se te acercan. No, güey, no te voy a dar una foto. Es que yo ya no puedo con la fama, güey. No, con esto ya no, güey. Híjole. Y no, pero justo, me reconoció una señora en la calle. Sí, tú eres Ángel Strong. Sí, güey, sí soy yo. No, y justamente sí me gusta platicar, entonces yo sí me voy a los comentarios siempre, y en Twitter como que siempre hay una forma de navegar ahí muy interesante, y siempre veo esos discursos, güey. Así, igual en los memes, ¿no? El perro de ansiedad, me dio ansiedad, pues lo ponen ahí con los atletas, ¿no? Olímpicos, y me dio ansiedad y no me apoyó la CONADE, etcétera, etcétera, y ponen al otro perro ya mamadón, de que, paralímpico, ¿no? ¿Cuántas medallas quiere Rey, no? Igual. Sí. Güey, o sea, ¿cuántas quieres Pai? Sí, ¿no? Y está chido, güey, pero, o sea, también tanto humor está bien de la verga. Sí, ¿no? O sea, la madreada está cool. Sí, o sea...
te lo he dicho yo, que sabes que me río de cosas súper inapropiadas. Para pendejear está bien. Exacto. Como para no pensar más a fondo, pues Sí. están chidos los memes. Sí, y sí, la sí. neta, sí tengo que reconocer que muchos me dieron risa, güey. Sí, Por y tiene... supuesto que me divierten, Y de hecho güey. tienen cierta verdad. Ajá. Porque realmente representan totalmente la imagen y lo escrito que tiene la imagen con una realidad. Claro. Pero sí está bien cabrón, ¿no? O sea, que ese sea nuestro nivel de crítica, güey. Exacto. O sea, y que sea nuestro nivel de opinión. Y fíjate que cuando, a pesar de que digo que voy a despotricar o que tengo furia por la gente, güey, en realidad no lo es, güey, porque... Es o amor sea, contenido, ¿no? Exacto. Te amo tanto que sé duele, cómo, güey. Sí, que necesito golpearte, Sí, necesito güey. bofetearte. Para hacértelo saber. Claro, para que sientas mi amor. Justo, o sea, ya siendo honestos, güey, yo lo que creo es que ni siquiera tienen mala intención, güey. O sea, Sí, la no, gente que seguramente no. comenta con seriedad, diciendo estas cosas que acabamos de decir, que son absurdas, Sí. haciendo estas comparaciones absurdas, aún así siento que no tienen mala intención. O sea, Sí, la mayoría no. Y más bien se me hace como que muchos no somos conscientes de que ciertos discursos o ciertas suposiciones que hacemos, estamos cayendo en xenofobia, racismo, clasismo, Sí. machismo Capacitismo. y capacitismo, Sí, ¿no? totalmente. Como en este caso. De hecho, hace tiempo, precisamente en esta misma página de Mundo Mental, había tenido una conversación con Dave Rosado. Ujú. Precisamente sobre Que esta cuestión tiene un apellido que yo me parece impronunciable, güey. Urriolagoitia. Nunca he podido. Lo he dicho tanto, el suficiente número. Güey, ya no puedes hablar, es un trabalenguas, güey. Sí, si digo su apellido ya no puedo volver Sí, a no, hablar. Ya todos los demás ya vale te madre. desconfigura, güey, ¿qué pedo? Sí, güey. Me hackea, güey. Sí. Pero su apellido es un troyano, no Sí, lo digan. güey. Sí. Empiezas ahí a hacer movimientos involuntarios, Sí. güey. Justo en esta plática que tuve con él, que me encantó mucho, ojalá él luego se repita, justo era algo que yo le planteaba a él que a mí me ha generado mucho ruido con esta cuestión del capacitismo, güey. Ujú. Que, por ejemplo, o sea, para que yo vaya a mi trabajo, güey, el 95% del trayecto de mi casa al trabajo es en ruedas, güey. Claro. Pues es en el camión, güey, ¿no? Pero por alguna extraña razón, solamente por el 5% que yo sí caminé del trayecto, solo por eso yo soy normal, con todas las comillas del mundo, y por ese 5% que alguien más necesitó, ya sea de ruedas, de muletas, de algún otro pedo, ese güey ya es discapacitado, ¿no? Claro. O sea, tenemos una relación con el concepto de capacidad y discapacidad medio extraño, güey. Medio torcido, ¿no? Sí, medio torcido. Y justamente yo tuve esa reflexión después de estar viendo pues, mucho contenido sobre el capacitismo y demás. Y justo he estado pensando muchísimo en el que, si la gente realmente le interesara el tema del capacitismo, pues ya deberíamos empezarnos a cuestionar que en realidad debemos empezar a mejorar nuestra relación con las personas discapacitadas. Ujú. No solamente en el discurso, sino en la infraestructura de la misma ciudad, ¿no? Totalmente. De que sí sea la ciudad amigable para las personas con discapacidad. Que sí sea una ciudad democrática, paren de mamar, ¿no? Que la exacto. democracia es elegir nada más. Exacto. O sea, es realmente involucrarte en todos los cambios que hay en tu entorno, güey. Ujú. Porque, o sea, si lo pensamos a detalle y si nos ponemos críticos y Sí. nos ponemos reflexivos, estamos a un cumpleaños, a un cambio tecnológico, a una enfermedad, a un accidente de nosotros ser discapacitados, Sí. ¿no? Incluso estaba viendo que, por ejemplo, muchos trabajos que existían por ahí de los 40s, con este avance tecnológico, solamente porque una máquina ya puede hacer 100 veces más el mismo trabajo que tú hacías, Sí. ya por eso tú eres considerado discapacitado, güey. Ujú. Y te tienen que dar incapacidad, güey, y retirarte de la empresa. Sí. Porque es más rentable mandarte a tu casa y darte una pensión pitera Sí. que mejor comprar una máquina Sí. que hace 100 veces más rápido el trabajo que tú, güey. Sí. O sea, solamente un desarrollo tecnológico nos puede dejar anulados Sí. por completo, Nos güey. saca de la jugada y de la salud y de la vida. Exacto, y creo que la gente tenemos que empezar a entender ese pedo, ¿no? Es que fíjate que sí coincido totalmente, o sea, esto ya se volvió un juego de dar unos besos, nada más, pero sí, es que sí coincido, ¿no? Dime, no, estás pendejo, güey. A mí me gusta mucho caminar, ¿no? O sea, yo no ocupo transporte casi, trato de no hacerlo. O sea, sí lo ocupo, pero no tanto. Sí. Pero justo en estos días ha estado cambio climático, etcétera, ha estado lloviendo demasiado. Todos los días ha llovido aquí en esta ciudad y es incaminable, güey. O sea, desde mi perspectiva, que hasta ahora tengo la fortuna de tener como las capacidades pues, completas para poderme dirigir de un punto A a punto B sin ninguna interrupción, es incaminable, güey. Sí. Charcos, güey, baches, ¿no? Güey, es intransitable hasta para los carros, güey. Ajá, entonces, Es una mamada. justo iba caminando ayer y dije, ¿qué onda, güey? O sea, con esto, o sea, si yo trajera muletas, güey, me doy en la madre.
Sí, y tuve esa reflexión porque casi me doy en la madre, ¿no? Pisé una hoja, güey. Una hoja de árbol, güey. Y me resbalé así y dije, güey, ¿qué pedo? Y me puse a pensar en ello, ¿no? Ya otra reflexión en corto. Y lo vi, o sea, dije, güey, o sea, yo me pude matar aquí. O sea, suena muy extremista, güey. Pero sí puede pasar, güey. Más pendeja del mundo, pero sí, ¿no? Es una de probablemente yo me hubiera reído de ella. Una de las 1000 maneras de morir, güey. Pero, o sea, justamente, güey, ¿qué pasaría si yo voy con una muleta? Y esa muleta pisa la hoja, güey, me doy en la madre, güey, y no tengo una pierna, o la tengo lastimada, o no tengo un brazo, no sé, alguna cosa. ¿Qué pasaría en ese caso, no? O sea, desde esa perspectiva, otra perspectiva de estar en las calles tal cual, o sea, bien en las calles, es una banqueta mal hecha. Claro. O sea, con una rampa toda pitera, güey, que tienes una rampa, güey, que choca en la pared, ¿no? Y es como, güey, tu rampa no me sirve para nada. Y sí me pongo a pensar en ello, ¿no? Creo que las nuevas construcciones, las personas que estén construyendo sus casas, deberían, tanto que si creen ser incluyentes en general o se sienten con la apertura tal para hacer las cosas bien, pues la construcción en tu casa se nota cuando es amigable para todos. ¿Sí? La mía en lo absoluto. O sea, la mía, si yo me enfermo, me pasa alguna situación, y tiene muchas escaleras, güey. yo no puedo acceder a mi casa de una manera efectiva o eficiente, ¿no? Ajá. O sea, con mucho cansancio. Para dirigirme a mi cuarto sería una guerra, güey. O sea, entonces te pones a pensar en ello, ¿no? Si desde la estructura familiar o lo que es tu hogar está diseñado para personas con capacidades completas, por llamarlos así, ¿cómo sería en el caso que dices tú? Estamos a un cumpleaños, estamos a un día, o no sé, algo puede pasar y tienes algún problema. ¿Qué va a pasar ahí, no? Exacto. Ya vas a empezar a ver los fallos que hay en tu casa. Ya vas a empezar a ver que el barandal no sirve para ni madres, ¿no? O cómo está hecho, etcétera, etcétera. Que las escaleras están muy altas, Justo. que no tienen el declive apropiado. Las nuevas escuelas que se están haciendo, Es ¿no? más, que la entrada de tu baño es demasiado pequeña para que una persona entre, güey. Sí, ¿no? o que entre con una silla de ruedas, ¿no? Exacto, güey. Tengo un baño que me mato ahí, güey, o sea... Sí, o sea, el baño que tenemos aquí, sí. ni de mamada entra alguien con silla de ruedas, no, ni con pedo, muletas güey. bien, o sea, está complejo, Exacto, ¿no? ni con muletas bien. Entonces te pones a pensar en todo ello, ¿no? Las nuevas construcciones que, al menos pienso yo, que es lo que te decía la otra vez, las instituciones, creo yo, deberían tener la responsabilidad Ujú. de poder gestionar estas cosas como con una visión un poquito más amplia, ¿no? No digo Claro. que tomen en cuenta todo porque a veces es muy difícil, hay cuestiones muy emergentes que van sucediendo y que no las tenías en cuenta y no las puedes prever a veces. Pero cosas como estas que ya son de años, pues ya lo puedes tener en cuenta, ¿no? Claro. Construcciones de escuelas, instituciones nuevas, edificios, etcétera, 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 que están hechos para que nadie entre prácticamente. Y es que justo Entonces- creo que es ahí donde entra esta cuestión de la acción política, ¿no? Y Ujú. del genuino interés de las personas por sí querer levantar la voz por los subalternos, ¿no? Ujú. Porque, o sea, es que sí está bien bonito poner tu moñito, cuando se conmemora cualquier cosa. Cáncer de mama, ¿no? Etcétera. Poner tu banderita. Está súper cool que digas que estás a favor de las personas discapacitadas y del lenguaje de señas y todo eso. O sea, está cool, Ujú. está chido. Pero pues Sí, también es- involúcrate de manera activa, ¿sabes? Como por ejemplo, o sea, yo algo que siempre me he preguntado con el tema de en este caso de las redes sociales y cómo tratamos ciertos temas, algo que me sigue generando mucho ruido es este discurso que se repite muchísimo del tú no puedes hablar de esto por esto, ¿no? O sea, tú no puedes hablar de feminismo porque eres hombre. Tú no puedes hablar de la comunidad LGBT porque eres hetero, ¿no? Tú no puedes hablar de los discapacitados porque tú no eres discapacitado. O sea, todos estos argumentos que he estado escuchando es Sí. como de, a ver, ¿cómo? O sea, ¿tengo que sufrir ese pedo para poder hablar de ello? Pues quizás si estuviéramos haciendo un estudio de historias de vida, pues, claro, o sea, yo no sé, güey. Sí, de cierta manera sí tenemos con Exacto. muchas fortunas, pero... Claro, o sea, yo no puedo asumir que siente el otro, Ujú. pero sí puedo levantar la voz por él, Claro. ¿no? Porque imagínate, güey, ¿qué vamos a hacer el día que queramos resolver un poquito más y abrir más el tema del autismo, por ejemplo, Ujú, ¿no? Justamente. Del autismo. ¿Qué vamos a hacer? Un congreso de autistas hecho por autistas en las que solo van a hablar autistas. Ya sabemos cuál es el problema. Claramente no se van a Ujú. comunicar, ¿no? O sea, O va a haber ciertas complejidades. exacto, van a haber ciertos conflictos ahí que no van a permitir que ese seminario dé lugar. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que necesitas? Pues personas, ¿cuál sería el nombre apropiado? Neurotípicas. Neurotípicas. O sea, ahí sí van a ser necesarias personas neurotípicas Sí. que dirijan y organicen el pedo, ¿no? Y aparte de necesarios, creo que necesarios con al menos lo mínimo de empatía, güey. Porque está Ujú. bien difícil. Es como cuando hablábamos el episodio pasado de las cuestiones en Medio Oriente, ¿no? Claro. Es bien difícil porque tenemos una visión súper occidental. Y aunque queramos ampliar nuestros criterios, es bien difícil realmente ampliarlos.
Claro. Entonces, hablar también desde lo neurotípico en este caso, que justamente es como parte de todas estas cuestiones, ligándolo con cuestiones de capacidades diferentes o discapacidad, vemos muchas otras discriminaciones, ¿no? A través del discurso capacitista de siempre, hay más, ¿no? O sea, aparte de yo tener algún tipo de discapacidad o una capacidad diferente, como lo queramos nombrar, pongamos que tengo una neurodivergencia, ¿no? Ajá. Por otra parte, dentro de mi neurodivergencia, también tengo pertenezco a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, ¿cuántas discriminaciones voy a vivir una sola persona por una cuestión de que no hay amplitud ni de derechos, ni de opiniones, ni de nada, ¿no? Y creo yo no podemos reducir la conversación a personas que sufren o padecen o viven una realidad como esa, ¿no? Claro. O sea, creo que tiene que ser una conversación más amplia, güey. No podemos reducir a grupos porque pues, creo que sería como caer en el error de la división nuevamente y excluirnos entre todos. Es que si lo pensamos a detalle, güey, o sea, realmente sí tendríamos que irnos a una regresión ad infinitum sobre todas las suposiciones que en la historia de la humanidad hemos hecho, güey. Como por ejemplo, ahorita algo que se me ocurre sería hacer una crítica dura tan solo a la cuestión de los derechos humanos. O sea, para mí increíble la idea de tener derechos humanos y apelar a ellos cada vez que yo me meto en pedos. Por supuesto que lo seguiría haciendo, güey. Sí, claro. Pero, y era algo que yo, de hecho fue mi primer contacto con este autor que tanto te menciono, Slavoj Zizek. Mi primer contacto con él fue a través de una entrevista y que lo convirtieron en papers. Sobre una crítica contra los derechos humanos y que me pareció muy acertada, güey, muy acertada. En primera tenemos que entender que, por ejemplo, los derechos humanos, al igual que la misma sociedad y la misma ciudad, no está diseñada para todos. No. O sea, están hechas para el hombre heterosexual, blanco, cisgénero, con propiedades. Ajá. Él es el hombre universal. Sí. Él es el humano universal. El que vale la pena rescatarse. Y es el que tiene garantizados todos los derechos humanos. Tan solo, e incluso por su color de piel, nada más, ¿no? Y justo, o sea, a mí lo primero que se me ocurrió ahorita que pusiste este ejemplo, si tuvieras varias cuestiones, ¿no? Que tuvieras una discapacidad, una neurodivergencia, que además seas parte de una comunidad indígena o seas, o seas afrodescendiente, y que aparte seas mujer, y que aparte no hables el idioma hegemónico, es como si te ganas la lotería de las discriminaciones, güey. De no existir. Exacto. Está bien, cabrón. Es que sí. Tu simple condición material te impide que tengas acceso a los derechos mínimos que se supone son derechos universales del humano, ¿no, güey? En teoría, es que sí. Está muy cabrón ese pedo, ¿cómo lo ves, güey? Yo, la verdad, es algo que siempre he tratado de tener en cuenta. Cuando yo era niño, normalmente mi mamá era la que más me inculcaba el rollo del respeto. Y de no pensar o ver las cosas con morbo, ¿no? Con cierto morbo. Porque creo que hemos visto 1000 veces que se dice mucho que los niños son los más crueles del mundo por las opiniones, ¿no? Sí. Y creo que puede que sí lo sean. O sea, sí he escuchado a niños decir mierdas, pero quizá no lo hagan con el sentido o el afán de lastimar en sí. Sí, muchas veces son proyecciones de su casa. Sí, exactamente, porque ven una diferencia y como en su casa no saben entender las diferencias, evidentemente van a tener esas opiniones. Entonces yo recuerdo esas cosas desde niño y digo, es que sí. O sea, tienes que ver las cosas con respeto, con cero morbo y no fascinarte porque yo me acuerdo que veía mucho a un señor que creo que no tenía 2 piernas o una pierna. Entonces, obviamente, la primera vez que yo vi a alguien así, para mí fue como de, ¿qué? O sea, yo no lo entendía, tendría que 3, 4 años. Sí, sabías que algo no cuadraba para ti. Y etcétera, ¿no? Y obviamente me dijeron esto y lo fui entendiendo, ¿no? Obviamente de niño no vas entendiendo tal cual lo que es la empatía. Ya se hizo el cagadero acá afuera, ¿no? Sí, no. Y no sé lo que es la empatía en esa edad, o sea, no sé exactamente qué estamos hablando, pero desde ahí empieza, creo, esto, ¿no? O sea, si bien va a haber niños crueles, son tal cual, un reflejo de que en casa no se hablan las diferencias, no se hablan la universalidad de cosas y las realidades que vivimos en general. Entonces, ver esto como con morbo desde siempre, y creo que la gente lo sigue haciendo, ¿no? Y que normalmente lo disfrazan como con humor negro. ¿Te acuerdas que platicábamos en aquel momento, o sí lo platicamos aquí o afuera? Hay un actor, Juan Pablo Medina, que salió en La Casa de las Flores y en otras producciones. Tuvo una trombosis, lamentablemente tuvo que perder parte de la pierna, o una pierna completa, no sé. Pero evidentemente las personas están buscando verlo sin pierna, ¿sabes? O sea, alimentar el morbo. Vi un buen de notas tendenciosas, los encabezados que decían,
Juan Pablo Medina publica una foto después de haber sufrido este accidente, ¿no? De perder la pierna. Cara, supongo, nada más. No, pues es una foto del pasado, donde estaba, haz de cuenta, como en un set con personas y se tomaron una foto de una producción de una película, creo, y lo puso como de que estaba nominado al Ariel, etcétera, ¿no? Pero los títulos de muchas de estas noticias eran estos. Ver a esta persona que, si bien la vimos en una normalidad que él tenía, entre comillas, queremos verlo con esa fascinación de, güey, ya no tiene pierna, ¿no? Y es un actor, güey, ¿no? Sí. Y es tal, y es famoso, y cómo lo va a llevar, ¿no? Y más que abone a una conversación en sí de empatía, creo que abona más al morbo que a entendernos como personas, ¿no? Claro. Entonces, dices, ¿qué onda, güey? O sea, no podemos hacer, o yo, bueno, no soy quien para decir que se puede y que no se puede, pero me parece nefasto que hagamos ese tipo de opiniones, ese tipo de periodismo, si eso se le puede llamar periodismo, tan nefasto, güey, es como muy pendejo, ¿no? Y ahí está mucha gente que lamentablemente, ahí el pedo tiene títulos, ¿no? Son de comunicación, güey, es gente de estos pedos, ¿y qué pedo? O sea, ahí, por ejemplo, yo no sé si yo lo calificaría totalmente como morbo, o sea, no sé cómo calificarlo, porque justo algo que estuve reflexionando mucho esta semana, güey, estas últimas 2 semanas. Tú sabes que lo que te había platicado, de que yo sí leo muchas noticias. También en corto hemos platicado de que tú eres más como más alejado del pedo. O sea, como de sí me entero, pero no me quiero meter tanto en la mierda. En algunas cosas, ¿no? Ajá. O sea, más bien como que tú ya tienes tu algoritmo educado de cierta forma de que te mandan noticias de lo que a ti te interesa saber. De hecho, me intereso por todo, pero no a todo le doy como el tiempo que algunos piensan que se merece más. Es que justo en lo que yo estaba reflexionando sobre mí mismo, güey, porque todo se trata de mí, claramente sí, está. Totalmente, ¿no? Sí. Estamos hablando de capacitismo y Marcos ha sufrido discriminación, güey, ¿Cómo hacer que un tema random se trate de mí? Paréntesis, ¿no? Antes de que continúes, tal cual hay gente así, güey, el día del sismo. Vi un tuit de una morra, güey. No, así no te verga, güey. No te quería ver, güey. Dile a tu mamá, güey, si le importa, güey, a ver si es cierto. No es cierto. No, pero vi un tuit de una morra. O sea, no es como en particular que sea como contra una mujer, sino que será de una morra. Dice, güey, justo en una semana me voy a ir a Acapulco, que la chingada, y que no... Y dije, güey, ¿eso quién chingados le importa, cabrón? No todo se trata de ti, a nadie le importa que te ibas a ir de pendejas vacaciones, güey, a un pinche Acapulco, güey, y que ahora ya te da miedo, güey. Sí, chinga tu madre, que se cuelgue una tragedia para platicar por qué quería ir a París, güey. Sí, ¿no? No tiene pinche nada que ver, sí, no, así de, güey, es que el Bataclan, güey, desde ahí me quedé traumada y ya no he ido a París, güey, ¿no? O sea, cosas así, güey, no mames, cabrón. Perdón por el paréntesis. Para hablarles a su ex, güey. Ah, sí, güey. Háganlo. Que me encantó el sketch que sacó. Y luego mírense en el espejo a ver si no tienen vergüenza, güey. ¿Viste el mini sketch que sacó Sofía Niño de Rivera? No. Hablándole a su ex. Vi que puso una mamada en un tweet, pero me encantó, güey. Me mamó, güey. Porque según está haciendo como que le llama a su ex por lo del temblor de apenas. Uh-huh. Y que en teoría el ex le dice, pues yo estoy bien, pero pues yo ni siquiera vivo en el país, güey. No, pues es que nada más te hablaba para saber si estabas preocupado de que te hubiera pasado si hubieras estado aquí, güey. ¿Qué mamada? Sí pasa, güey. De hecho sí es muy cagado, pero bueno. Quieran ser raza, no mamen. Háganlo y luego mírense en el espejo a ver si no se dan asco, güey. Sí, ¿no? Güey. Pero a lo que quería ir con ese pedo de las noticias, güey, uh-huh, y del morbo, o sea, no sé si calificarlo tal cual como morbo, güey. Porque yo me estaba preguntando, o sea, ¿cuál es la razón real, por así llamarlo, güey, de que cierta gente nos involucremos tanto en estar viendo periódicos y estar viendo noticias y estarnos enterando del mundo, güey? O sea, no sé, yo por ejemplo sé que mi acercamiento con esa actividad es pues hacer un mapeo crítico de lo que está pasando y yo intentando conectar cómo una noticia en Afganistán sí nos puede afectar a nosotros en México, ¿no? Sí, afecta, de hecho me di cuenta sobre todo porque hay una relación muy íntima, muy estrecha entre los cárteles mexicanos y lo que va a suceder ahora con el Talibán, güey. Sí, pues ahí viene lo chingón. Ahí se viene lo perro, güey. Lo que me hace enflacar, güey. De hecho, lejos de esperar hay una confrontación entre cárteles porque somos los dos países somos los principales productores de amapola, güey, sí, y derivados, güey. Sí. Tanto Afganistán como México. Sí. De hecho, primero era Afganistán, luego ya después entre Estados Unidos a cagar. Sí, por ahí varios geopolíticos ya están pronosticando de que lejos de que haya un choque entre ellos, va a haber una alianza. Muy probablemente va a haber una alianza para cubrir todo el mercado mundial, güey. Sí, parte de... En países europeos del centro, güey, ahí se consume pero denso, güey. Cabrón, güey, pero cabrón. Qué envidia. Los mismos países que nos critican por producir son los que consumen, culeros. ¿Cómo detesto estar en México? Híjole. Drogarme en el tercer mundo está horrible, No.
Pero, o sea, justo al hacer... O sea, yo mi acercamiento con las noticias es por ahí. Pero si lo piensas a detalle, yo que me he dado cuenta de que también hay mucha gente que consume muchas noticias y consume muchas noticias de la farándula y del espectáculo y demás, realmente no quieren estar enterados. O sea, investigan entre comillas también, Sí. y buscan la noticia como para que la gente sepa que yo sí sé qué pasó, Ok. pero no entendí realmente lo que pasó y tampoco me importa y tampoco voy a hacer nada al respecto. Sí, güey. ejemplos hay muchos. ¿Sabes? O sea, yo lo siento más como un efecto placebo de la gente, ¿no? Ujú. De que leo noticias y me involucro en todo lo que está pasando porque quiero que la gente a mi alrededor sepa que yo sí sé, que Ujú. yo sí me enteré. Como Pero- un poser de la información, ¿no? Exacto, pero no estoy dispuesto a mover un puto dedo al Claro. respecto, ¿sabes? Sí. O sea, ya me enteré de que el aborto, ¿no? Ujú. De que se despenaliza, bueno, más bien se consideran inconstitucionales algunos artículos, ¿no? Ujú. Yo ya me enteré, pero sigo teniendo los mismos discursos pendejos y retrógradas de siempre, ¿no? Entonces... No, o me enteré, pero no me informo, no investigo bien, no hago bien mi labor y empiezo a publicar desinformación bien pitera, que lo vi en y Twitter a también. compartir, güey, ¿no? Y a Yo- compartir un buen de desinformación, güey. Soy de la raza que cuando hay un rollo de estos, de hecho me ha preguntado gente, ¿y por qué no te subes a todos los mames? Porque sí me subo a algunos. Digo, porque hay unos que no me parecen más complejos, sino que no tengo la información que yo necesito para sentirme seguro Sí. de hablar de algo. O sea, no voy a meterme a hablar de algo que no sé, güey. Güey, pues tan solo recientemente con la toma de Kabul, un Ujú. chingo de raza se subió, ya eran politólogos y ya eran expertos en Sí, Afganistán, ya ni güey. siquiera nosotros que estudiamos ciencias políticas, güey. y está Exacto, bien denso, y güey. lo platicamos aquí en el, Ujú. en el micrófono, de que Sí. no nos sentimos con la suficiente información como para dar Pues una no, güey. opinión... O sea, pues lo más certera posible. o Exacto, no sé, lo, o lo menos equilibrada, pendeja ¿no? posible. Sí, güey. ¿Sabes? O sea, Sí. deja tu certera, lo menos pendeja posible. Sí, güey. sí, no quiero parecer chumel, güey, hablando de pendejadas Sí, que ni güey. sabes, güey. ¿no? Ajá, Sí, exacto. está O sea, cabrón. no, mis fuentes nunca van a ser Wikipedia. Pero Que es válido, de cierta manera. Una leída rápida es muy, muy buena. O sea, no, ya tengo mucho issue con eso. yo me informo de Muchísimo. varios lugares. Sí. No, era lo que decía la otra vez. Ah, sí. O sea, no puedo informar de un solo lado, güey, porque sí me quedo como de verga, ¿no? Y Ujú. me parcializo bien denso. Me gusta ver también cosas muy estúpidas. Sí, y de hecho, o sea, hermanando esta cuestión del capacitismo, güey. Del capacitismo, o sea, justo también en la cuestión de la desinformación, es ahí donde yo lo relaciono mucho también con lo que sucedió esta semana, güey. Ujú. Con declarar inconstitucional algunos Mm. artículos del Código Penal de Coahuila, que ahora va a sentar el precedente para que en todo el país, aunque en tu estado, si te practicas un aborto voluntario y en tu estado sí está penado, pues ya no te pueden juzgar, ya no te pueden encarcelar, porque están obligados los Bueno, ministros y jueces. Necesitas hacer un proceso legal, exacto. obviamente, de ampararte, Sí. etcétera, etcétera. Exacto, solamente amparándote bajo el criterio de la Suprema Corte. Que aún así es un mame, güey. Es una mamada, güey. Ujú. La justicia es para quien puede pagarla, es una Sí, culerada, sí, sí, güey. sí. Ujú. Como las terapias. Sí, y es... exacto, güey, exacto, güey. Nosotros romantizando, ve a terapia, güey, pero pues Sí, igual ¿no? y no te alcanza, perdón, carnal. Sí, güey, pues o Te comes entiendo, o güey. te atiendes, ¿no? Mejor Es- le echo ganas, dices. O le echo ganas, mejor. Sí, Sí, güey. Mejor veo videos motivacionales, 800 güey. pesos la sesión, mejor le echo ganas, Sí, güey. ¿no? pues, cabrón, güey. Sí, güey. 800 varos, 4 Mejor me pomos, como güey. 8 almendras, güey. Sí. Sí, así Porque funciona. prioridades, sí. Sí, no, primero la felicidad, güey. Sí, ¿no? y justo, o sea, por ejemplo, lo que pasó con esta semana con con este criterio de la Suprema Corte, lo primero que encontré en redes sociales y se volcaron bien La cabrón. ola, güey, ¿no? Sí, la ola provida, ¿no, güey? Así como de, híjole, y están matando bebitos y la chingada. Pero ahí, por ejemplo, mi crítica con ellos siempre ha sido la falsa moralidad, la falsa deontología de ellos, que siempre se me han hecho hipócritas porque les interesa la vida hasta que nace, güey. Exacto. Pero a ver, si nace un niño con una discapacidad, tú como sociedad estás preparado para recibirlo y Claro. darle las condiciones estructurales, materiales, de educación, de seguridad, de seguridad Social de y salud todo, y sí. demás. O sea, ¿realmente podemos otorgarle todo a ese niño o solo lo vamos a traer a que sufra, güey? Sí, totalmente. ¿No? De hecho, platicaba con Dani de... No sé si viste que se creó un grupo pro vida en el TEC. Entonces el TEC se posicionó, entre comillas, sacando un comunicado acerca de este tipo de grupos, etcétera, ¿no? La gente diciendo que el TEC era muy tibio, que era una mamada, que se también debe... sabemos quiénes son. Obviamente, que Sí. se debe de reducir el grupo ese, o sí, el grupo, a nada, ¿no? No debería de existir. Yo considero que es muy peligroso omitir las opiniones de los demás. Claro. Lo que sí considero que como universidades, y tanto maman que son muy buenas, es lo que hablábamos la otra vez.
Las cosas no se dicen, güey, soy pro vida y me vale verga, o soy pro interrupción del embarazo y no me importa lo demás, ¿no? Sino, como lo has platicado 1000 veces, voy a generar un proyecto realmente universitario que se vea y que permee en la sociedad para yo generar desde mi perspectiva pro vida, si es lo que crees que eres, y posicionar un buen trabajo de investigación, un buen trabajo que tenga políticas institucionales, un buen trabajo que bla, 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 bla. Tanto que maman politólogos y dicen cosas, que lo hagan, güey. Claro. Y asimismo, un grupo que sea como de resistencia o que sea como de, no de resistencia, sino de equiparado, pero con cosas diferentes y hacer trabajos de verdad, no nada más soy pro vida y yo no quiero. Güey, o sea, güey, somos universitarios y creo que en ese sentido la academia, que sí me caga de ciertas maneras, pero debe tener un rigor. Sí, o sea, tenemos una crítica a la universidad porque cruzamos la universidad, porque vimos muchas cagadas, no podemos hacernos de la vista gorda. Sí. Pero pues por supuesto que tengo muchísimo que agradecerle a la academia. Después de todo, la universidad te transforma, ¿no? Me transformaron en esto, no sé qué, en culeros. Sí, totalmente, ¿no? Pero es eso, ¿no? Si tanto les encanta que un título vale mucho, etcétera, etcétera, hazlo valer, güey. Permea en la sociedad, güey. Haz cosas de verdad, güey. O sea, seamos universitarios de verdad y no nada más de papel, güey, que tenemos ahí un pinche papelito. Lo que decía, ¿no? Marx, güey. El filósofo tiene que transformar el mundo. Exactamente. Yo así lo veo. Entonces, la academia debe tener un rigor. O sea, sí entiendo que a veces considero que son cuadrados, pero debe haber un rigor, debe haber una propuesta, debe haber cosas. Y yo no estoy de acuerdo en que se caiga un grupo de estos. Ajá. Lo que no estoy de acuerdo es que saquen comunicados piteros estos grupos y que sin ningún argumento, güey, sin ningún fin, sin ningún objetivo real, puras creencias. Sí, exactamente. O sea, y eso es lo irónico, o sea, es, vato, estás en la universidad, güey. Y una de las mejores, güey. Sí, según. O sea, lo mínimo que esperaría es que me presentes argumentos medianamente razonables para decir que al menos tu movimiento es legítimo. Sí, güey, esta no es una charla de personas comunes y corrientes. Claro, güey. O sea, con esos argumentos que se aventó, ¿cómo se llamaba el grupo? ¿Vitae? Una cosa así, Vitae. ¿no? ¿Vitae? O sea, con la charada que se aventó, pues mejor vete a un templo, güey. O vete aquí al centro, güey, a predicar junto con los pastores, la neta, güey. Claro. O sea, porque presentaron creencias. Y de hecho, a alguien a quien veo que le tiran mucho hate, güey, pero ya ves que yo te decía que yo sí sigo su contenido, Jacobo Wong. Se supone que él es exalumno de esa universidad y también de ese plantel, de ese campus. Y me pareció bastante acertada su postura, güey. ¿Sí? Porque su postura no fue de censúrenlos y sáquenlos a la verga. Pues no, o sea, fue como de, a ver, güeyes. En primera, el discursito que traen religioso no va con la universidad porque se supone que es laica, ¿no? Y él decía, o sea, su discurso no me representa a mí como exalumno, no representa a la mayoría de los alumnos y no representa ni siquiera a la institución. Tal vez a algunas personas a la cabeza de la institución sí. Pero a la institución per se no la representa. O quién sabe, güey. Y, por ejemplo, él su exigencia en redes sociales era de, güeyes, o sea, sigan con su pinche movimiento, pero divorcien el nombre del TEC. O sea, saquen el nombre del TEC de ahí. No digan que es un grupo del TEC. Digan que es un grupo pro vida de ustedes. Sí, ¿no? Y independiente, güey. Sí, exacto. Y eso me parece, pues, viable. Sobre todo considerando que el TEC de Monterrey fue acusado varias veces de ponerle frenos a los grupos que se querían formar ahí adentro pro aborto. Pro despenalización, porque también creo que aquí lo dije mal, no es pro aborto, no existe la gente pro aborto, nadie quiere abortar por hobby, nadie en la pinche vida. Y les pusieron muchas trabas a los grupos feministas y a los grupos que se empezaban a formar pro despenalización. Sí, claro. ¿No? Y por eso él decía, entonces, güeyes, o sea, como este güey, a este grupito, que no representa a la mayoría de nosotros, le dan el hype luego, madres, divórcienlos del nombre, que el nombre no, que su grupo sí haya surgido del TEC, pero que no tenga nada que ver con que sean alumnos del TEC, ¿no? Exacto, pero que no sea el TEC per se, ¿no? Sí, me parece una postura pues muy buena en ese sentido, más un tanto más reservada. Sí. Aunque sí considero que tal cual, si eres un grupo que se gestó ahora sí que al interior de una universidad como esta, repito, debe tener un rigor académico. Tu grupo, tu equipo, lo que tú estás haciendo, ¿no? Tu postura debe tener un rigor académico, tu postura debe tener realmente sustentos, ¿no? Sustentos académicos, sustentos sociales, sustentos de todos los que puedas, pues tú hacer un trabajo de investigación bien hecho, que puedas gestionar políticas, que es lo que te decía, institucionales y políticas públicas, etcétera, etcétera, para que realmente tu grupo se tome en serio, ¿no? Sí, a la par, creo que tampoco puedo reducir o ponerme a pensar de que no representa en sí a mucha gente. Creo que sí representa a muchos, sí representa. Pero muchas de estas personas también tienen miedo de opinar, pero, ¿no? Pero ese es el punto. Y de posicionarse sí representa en gente, ese punto. pero no representa a todos. Bueno, claro, como cualquier cosa, ¿no? Exacto.
pero me refiero en un sentido de la agenda progresista, por llamarlo así, ok. ¿no? O sea, como es tanto y hay tanta difusión de todo este tipo de cuestiones, si tú estás pensando diferente o en contraposición a esto, evidentemente hay mucha gente que tampoco tiene el valor de opinarlo, porque Claro. retrógrada, ¿no? Todo medieval, el güey, etcétera, viviendo en el pasado, ¿no? Bla, 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 bla. Pero evidentemente creo yo que sí se debe de abrir las conversaciones más. No podemos nada más quedarnos con una agenda que domine y que se vuelva tan hegemónica tampoco. Me parece muy peligroso. Sí. Y que va a generar grupos que son de los que nos quejamos siempre y viene la gente a preguntarse qué está pasando y por qué hay una secta sexual en mi universidad. Güey, obviamente va a existir cosas como esta, primero por los impulsos naturales humanos y por otra parte por el sentido de exclusión, güey, cuando también callas algún tipo de movimiento, güey. Claro. Estos güeyes se podrían hacer de esos pendejos de secta, güey. Claro. Si son excluidos totalmente, van a tener ahí sus reuniones en un lugar, güey, con prácticas bien raras, no supervisadas de ninguna manera, Y güey. puede ser peor, güey. Y va a suceder cosas más culeras. De hecho, es algo que yo también me estuve cuestionando mucho con la noticia reciente de la semana pasada, de esta reunión que tuvo el PAN con el de Vox, el líder con de Vox Vox. España, y que hicieron este acuerdo, ¿no? Este acuerdo de detener el comunismo en México. El comunismo en México comunismo no es feroz. chinga a favor, güey. No lo veo yo. Yo tampoco lo veo, güey, por ningún perro lado, ¿no, güey? Pero, o sea, al principio consideré que es un mal precedente, porque sí es un mal precedente. Pero fíjate que yo me topé también con muchos pseudoanálisis al respecto, diciendo de que todo este pedo de la unión de PAN con Vox y que también le está dando mayor fuerza a toda esta cuestión de la ultraderecha en México, Sí. creyendo que por eso va a ganar la ultraderecha. O sea, yo creo que no, güey. O no sé tú cómo lo veas, güey, pero yo considero de que la única función de estos movimientos radicales que van también es una respuesta natural a los movimientos radicales progresistas. Totalmente. O sea, ya lo veníamos diciendo Sí. desde antes, güey. Sí, o sea, siempre. si tenemos feministas radicales, no les sorprenda que al rato tengamos a masculinistas radicales. No les Claro, sorprenda. Claro, sí, ¿no? de hecho sí. O sea, es lo natural que Güey, va a aparte pasar. de nuestra carrera es quizá no preverlo, pero sí ir viendo qué puede suceder. Claro, derivado y de hecho, cosas. justo lo que nos enseñan en la carrera es que generalmente la función de los grupos radicales como de este tipo no es la de ganar comicios y no es la de imponer su agenda, no es esa la función. La función es jalar el centro, ¿no? Porque ahora, en comparación con el PAN y Vox ahora, pues ya podemos decir que Andrés Manuel López Obrador es completamente de izquierda, Sí. ¿no? Pero si no existen estos güeyes radicales, sí podemos decir, con bastantes elementos, que el actual presidente y la actual administración tiene de izquierda lo que yo tengo de nórdico, güey. Sí, claro. O sea, pinches nada, güey. O sea, a lo mucho será de centro derecha. O sí, o de centro de plano, porque ni siquiera de izquierda. güey. Creo que era lo que platicamos la otra vez, que no se publicó ese episodio de Reyes del After. Pero estábamos... Hubo fallas técnicas. me desconfiguré, ¿no? Se descontroló la fiesta, güey. En fin, no, pero en ese momento me dio, no sé si en qué momento lo platicamos, pero justo no posicionamiento o una diversidad de posiciones al mismo tiempo y no sabes qué está sucediendo, pues ya tiene un término obviamente, ¿no? Políticas cuánticas, güey. Entonces, López Obrador es algo así, ¿no? Y Morena es lo mismo. Estoy en todos lados a la vez y en nada. Exactamente, ¿no? Para no asumir responsabilidades. Y normalmente este tipo de cuestiones de políticas cuánticas, no quiero sonar a la derecha, pero son totalmente populistas, güey, ¿no? O sea, Sí, se completamente. nota, evidentemente. O sea, que el populismo también está en la derecha, que no se lo olvide a la gente, no, güey. claro. Entonces, Demagogos hay en todos lados. sí, ¿no? De hecho, creo que hay más demagogos que personas realmente haciendo cosas. Sí. Entonces, yo considero esta gestación de grupos, de alianzas políticas, muchos piensan que es una cuestión muy desafortunada, ¿no? Si el PAN, obviamente hablando políticamente, no hace una buena estrategia de haber hecho porque luego el PAN se deslindó del propio PAN, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué pedo con los panistas? Y todos se pero fueron, bien güey. tibios, pero Sí, bien ¿no? tibios. Pues, por miedo y por arrodillarse a una agenda Ay, progresista que se supone que no sí. quieren, güey, pero entonces no tienes una posición. Porque acuérdate que el PAN ya también era feminista y hasta daba Sí. bomboncitos de fetos Sí, y todo sí, el sí. pedo. Pinches culeros. Entonces es eso, ¿no? Yo veo esta creación de grupos, estas alianzas, etcétera. Yo considero que si el PAN hace una buena jugada política, esto no estamos hablando de lo correcto, lo incorrecto, ni lo que me parece o lo que no me parece. Hablando de No. una jugada política, De güey. ciencia política, lo que pasa, güey. Lo podrían haber aprovechado muy bien, güey, Muy chingón. para comicios que vengan, güey.
pero Sí. haber argumentado bien esa alianza, güey, para ver cómo mucha gente en México no es progresista, güey. No le interesa tampoco la agenda de interrupción del embarazo, no les interesan las cuestiones de derechos para las mujeres. A mucha gente no les interesa. No. Si estos güeyes supieran hacer un buen argumento y lo dirigieran a personas que realmente son ignorantes pero se sienten de derecha, güey, tendrían cosas muy ganadas, güey. Y de hecho esto considero que es un efecto negativo de una de las prácticas más comunes dentro de toda esta ola progresista, güey. Sí. La cultura de la cancelación. Sí, Porque justo uno de los peligros que yo detectaba en esta cuestión de la cancelación es que aparte de que anulas a la persona en cuestión para que ya no se reivindique, lo cual es peligrosísimo, porque lo puedes radicalizar todavía más. Totalmente. O sea, por otro lado, también nos llenamos de un montón de pseudo progresistas, ¿no? De los güeyes que comparten esta cuestión de nuevas masculinidades, que también ya estoy teniendo cada vez más pedo con el concepto. Tengo muchos conflictos con el concepto. Se puede volver complejo. Sí, o sea, ya nuevas masculinidades, ya soy pro despenalización del aborto, soy pro feminista, o sea, se suben tanto al mame que realmente no contemplan y no comprenden todo lo que se están chutando o lo que están diciendo que son. Sí. Pero no lo comparten no porque lo crean, sino por miedo a la cancelación. Sí. ¿No? O sea, porque lo último que quieren es demostrar que sí soy homófobo, porque al chile sí lo son. Ajá. O sea, no quieren demostrarlo y entonces el mes del Pride también tienen su arcoíris y todo el pedo y el apoyo y el respeto y la tolerancia. Sí, pero en la realidad no es así, güey. Exacto, pero en la realidad no son así. Y de hecho es ahí donde está el peligro del anonimato. Sí. Porque justo ahí yo me di cuenta que en varios artículos que compartieron en una plataforma en la que estoy, una amiga compartió algunos artículos sobre perspectivas de género, sobre pues toda esta cuestión del Pride, ¿no? Y obviamente bajo la gente bastante ilusa, bajo la idea de que estaban comentando desde el anonimato, despotricaron contra ella culero. Sí, claro. Ellos no saben, pero a ella sí le llegaron ya los screenshots, así como de, han comentado esto de tu blog. Sí. Y al ver los screenshots vimos también quiénes eran. Sí, claro. ¿no? O sea, sí. Y son las mismas personas que acá en corto es como de, sí, soy súper tolerante, y sí, la diversidad, y soy hippie, la verga, güey, ¿sabes? Sí. O sea, sí hay que entender que todas estas oscilaciones y estas comparaciones que hacemos bastante absurdas, como los paralímpicos, tienden a radicalizar a la gente, ¿no? Totalmente. Porque con la cuestión de los paralímpicos, por ejemplo, lo que me di cuenta es que se convirtió en una especie como de justificación a que el gobierno no hace lo que le toca, güey. Sí, ¿no? Se ocupa. Exacto. Así como de, pues si ellos no tuvieron dinero y pudieron, pues ¿por qué los otros no? Sí. Pues no deberías preguntar eso, más bien tu pregunta debería ser, imagínate lo que hubieran logrado si hubieran cumplido con las obligaciones que tenían para con esta comunidad. Totalmente. ¿no? Entonces, se vuelve cada vez más raro y más surreal este pedo, güey. Y es que también en estas cuestiones de los paralímpicos, los paratletas y todos estos asuntos, evidentemente existen personas también posicionadas en un plan de nefasto, güey, en el rollo de... Esos güeyes no tenían por qué competir, güey. ¿No? Por ejemplo, hablando de estas cuestiones, he topado gente que opina de eso, ¿no? Sí. O que se burlan de las discapacidades. Ay, ¿viste cómo camina ese güey? No seas mamón. Entonces, viendo todo esto por humor negro, creo yo que también, aparte de lo peligroso del anonimato, creo que hay un peligro también muy cabrón en la contención de las emociones colectivas, ¿no? En esta cuestión de las cuestiones colectivas, lo veo en qué sentido. Si callamos un grupo, por ejemplo, como Vitae, poniéndolos de ejemplo, ¿qué es lo que puede suceder en respuesta a todo este tipo de callar a alguien, ¿no? Claro. O de una persona que simula ser progresista o que simula tener como una mente más abierta y quiere hacer las cosas mejores y cambiar el mundo y bla, bla, bla. Pero, como decías tú, en la práctica o en la realidad, realmente son personas que no piensan tal cual así. ¿Qué complejo puede ser? Es como una persona, cuando uno tiene problemas emocionales y los callas, güey, tanto tiempo, pues son traumas que estás cargando. Traumas que cuando los estallas, pues pueden salir muy mal, güey. Puedes matar a alguien, puedes hacer algo muy malo o incorrecto, no sé cómo tipificarlo, pero realmente no te benefician a ti ni a nadie. Sí, pues es lo que habla del psicoanálisis. Ese es el síntoma, ¿no? Ese es el síntoma, ¿no? ¿Y qué hacemos con grupos callados, güey? O sea, simuladores. O sea, ¿qué hacemos con simuladores que tienen un resentimiento muy profundo en silencio, güey, guardado? Claro. Que en algún momento
en países como México o en muchos otros que el consumo de alcohol y el consumo de drogas es elevado, ¿cómo sabes que en una peda no se van a organizar un grupo de 5 güeyes a salir a madrear gente, ¿no? Claro, les va a parecer buena idea. Sí, entonces eso va a pasar y eso pasa realmente. Sí. Sabemos que hay grupos de hombres organizándose, que se organizan. Una vez en una investigación que yo andaba haciendo también muy clavado, de güeyes en Ciudad de México en el metro, ¿no? Hoy voy a ir a chambear a la estación tal, güey. Sí, su chambear era acosar mujeres, llevarlas así, meterlas al hotel, violarlas y dejarlas a la verga. No mames. Te lo juro. Entonces son güeyes organizados a través de grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de todo este tipo de cuestiones. ¿Neta, que no debemos ignorar, güey. Que son grupos en silencio. Son grupos güey. que son como cocodrilos, güey, abajo del agua y que atacan a la menor. Sueltan la mordida, güey. Y tienen un resentimiento muy cabrón contra las mujeres. Entonces, ¿qué está pasando, güey? Son grupos que la gente nada más lo quiere ver radicalizado en una cuestión política. Y no es solamente donde quedan las cosas, güey. Hay cuestiones sociales como estas que suceden y que seamos honestos. También algunas otras mujeres, quizá, que son las que están en construcción de nuevos derechos para ellas mismas. También hay mujeres privilegiadas que no viven estas realidades de mujeres que van en el metro, ¿no? De mujeres que tienen que salir de trabajar a las 11 de la noche, que se tienen que levantar a las 5 o 4 de la mañana y salir todavía de noche y sufrir este tipo de cuestiones que te digo, me puse a leer todas las conversaciones de un chingo de gente, varias feministas ya estaban en ese rollo investigando, dije, güey, o sea, conversaciones realmente hechas, un grupo de trabajo, güey. O sea, prácticamente tú haces esto, yo hago esto, ¿sabes qué? Yo la voy a seguir, güey. Le siembran terror a alguien. La persona, obviamente, cuando una persona tiene miedo, una persona no piensa igual. Una persona es manipulable con el miedo. Entonces, hacían esas tácticas, güey. Y violaban mujeres ahí en Tlalpan y la madre, ¿no? Entonces, ¿qué es eso, güey? Yo no sé si todavía existan. Dudaría que no existieran. Espero que no. No, güey, sí existen. ¿Tú crees que no? Pinche país culero. Pero, güey, o sea, y eso es radicalización. Que es ahí donde uno se pregunta, ¿dónde está tu pinche algoritmo? Y yo digo, ¿reportar el grupo para que desaparezca? No. Yo prefiero ver a mi enemigo de frente, güey. Eso precisamente es a ahí mí no donde me entra gusta el eso conflicto de reportar Exacto, y de cancelar algo, güey, porque desaparece de tu vista, güey. Exacto. Y si desaparece, ¿dónde está sucediendo, güey? Totalmente de acuerdo contigo, no desaparece, güey, de que deje de existir, solamente no lo ves. Y al no verlo, güey, lo ignoras. Y al ignorarlo, güey, te va a tomar por sorpresa. Fíjate, y van a pasar que es algo cosas, que yo platico mucho con personas con las que he compartido muchas conversaciones, sobre todo en estos temas de inclusión, de diversidad y demás. Que abiertamente me han dicho que están a favor de la cancelación y que sí, que lo funen y que lo castiguen y que lo borren. Güey, simbólicamente me parece un proceso. Yo seguiría diciendo no, güey. O sea, yo a la fecha seguiría diciendo no. O sea, esa es una pendejada. Cancelar y mamadas no, pero sí evidenciar las cosas. Exacto, güey. O sea, exacto. Porque lejos de yo buscar cancelar a una persona, diría al contrario, güey. Evidencia lo que la gente sepa la clase de mierda que es. Que se evidencie y que se pueda tener una opción de reivindicación, ¿no? Exacto, es eso, güey. Porque, güey, no sirve de nada. ¿De qué te sirve borrar a alguien si al rato, porque lo borraron, le trajiste otro trauma psicológico que ahora lo va a convertir en agresión física, güey? Sí. O sea, ¿para qué te arriesgas a eso, güey? Y justo con esta cuestión de las cancelaciones y demás, es ahí donde, por eso no logro conciliar con la idea de que sea correcto cancelar a la gente, porque pasamos de la sociedad disciplinaria de la que hablaba Foucault a una, no sé cómo llamarla, sociedad de la anulación, podríamos llamarla, güey. De que lo que no me gusta lo borro, güey. Lo que no me gusta lo silencio. Pero el silenciar o el borrar no significa que desaparezca. O sea, seguirá estando ahí. Es que creo que es una necesidad humana que cuando se focalizó la atención en el individuo, pero de una manera mala, o sea, mala en el sentido de que confundimos la individualidad con el egoísmo y con el discurso que así lo pienso yo, si no te gusta, bloqueado a la verga. Entonces, las redes sociodigitales que tenemos la capacidad de este güey me caga o esta morra me caga, la voy a bloquear o la voy a silenciar. Estas publicaciones del yo estoy a favor de la interrupción del embarazo o yo estoy a favor de la vida y si no te parece, pues bloquéame. Güey, entonces, ¿dónde está la intención de conversación? ¿Dónde está la intención dialéctica? ¿Dónde está la intención de comprensión? En caso de que la persona que quieras, o sea, yo cuando digo, si no te gusta lo que digo, te puedes ir a la verga. No me interesa. Yo no tengo intención de conversar con alguien que no tiene intención de conversar conmigo. Claro, pero supongo que tú ya lo dices, quiero imaginar, no voy a... Asumo demasiadas cosas, pero quiero imaginar que yo conociéndote a ti, dirías eso ya cuando
gastaste argumentos y la otra persona es simplemente cabeza dura. Ah, claro. O sea, yo opino cosas y digo, mira, si no te gusta lo que estoy diciendo, te puedes largar, güey. Ese es mi punto. Si no tienes, como dices tú, o sea, yo puedo silenciar a alguien en el sentido, no te pienso escuchar porque no tienes intención de conversar. Tienes intención de insultar y decir que soy un pendejo y que soy un estúpido y que hago las cosas mal. Pero ya tienes ya tienes un detonante que te diga, ok, con esta persona no voy a llegar a nada. Sí, que ya sabes qué tipo de personas son y sabes que con estos güeyes no puedes dialogar porque no quieren dialogar. ¿Sí? O sea, no quieren presentar argumentos. Y de hecho, en estas cuestiones, o sea, yo sí soy igual que tú. A mí sí me gusta ver a mi enemigo de frente, güey. Es más fácil. O sea, esta idea de que ahora todos seamos inclusivos y todos seamos respetuosos, pero que en corto siguen los comentarios machistas, como muchos comentarios he hecho yo, lo reconozco. Hacemos todos. O sea, ya en corto sí están los comentarios machistas, los comentarios racistas, pero todo es humor, ¿no, güey? Que ahí es donde yo seguiré insistiendo en el disclaimer a los comediantes. O sea, para mí los únicos que tienen permiso de ser pendejos son ellos. Y eso... No, solo en el escenario. O la gente que le gusta ejercer cierta crítica realmente. Porque también es válido hacer llegar el mensaje de una manera diferente. Claro. Pero, o sea, a lo que me refiero es que, por ejemplo, con los comediantes yo lo digo porque que a ellos sí se les pueda permitir caricaturizar y hacer chiste de todo en el escenario. O en la plataforma, vaya, en la plataforma a la que se dedican, ¿no? Pero fuera de... que sí tengan el peso que debería tener para cualquier otra persona de la sociedad, güey. Sí, porque creo que se dan permisos automáticamente ellos mismos para que cualquier entrevista se porten como pendejos idiotas, ¿no? Exacto. Y pues tampoco va por ahí, güey. Sí, no, güey. O sea, pero es bien complejo, güey. Tendría que haber un organismo regulador y otras nuevas reglas, nuevas normas, nuevas institucionalidades, güey. Y está muy cabrón. Sí, y creo que es eso regulamos más el Estado. Tenemos que empezar a pensar, güey. O lo desregulamos en sí, las cuestiones sociales. Privatizamos la justicia, por ejemplo, o la dejamos a manos del Estado que sirve. O sea, pongamos un ejemplo, ¿no? Muy, muy estúpido, muy burdo por el tiempo que tenemos. Pensamos en esto, güey. Un acto, güey, de agresión sexual. Y yo o la persona agraviada va y lo denuncia, güey, ¿no? Y dices, va. Por una parte está el Estado que tendría que hacer su chamba. Me dicen cómo va y se va a tardar 50 años en que esto suceda. Y hay una empresa privada que tiene las mismas capacidades de hacer lo mismo y te lo hace eficientemente en menos de 3 meses. Dices, güey, si tengo el chance, como decías, la justicia es para quien lo paga, ¿no? Si tengo el chance de pagar eso, ¿qué elegirías tú? Si tienes el chance de que tu proceso se agilice lo más pronto posible. Es que es una cuestión ética bien compleja, güey. Exactamente, pero para la gente, yo preferiría de que, pues, lo rápido, güey. Es que yo creo que ese es el problema, güey. Imagínate que 2 años, güey, traumatizándote, revictimizándote otra vez, güey. No mames. Es que justo que creo que ahí el problema está en que seguimos, al menos en Occidente, seguimos bien clavados con este pensamiento binario, güey. Sí. De o es esto o es lo otro. Totalmente. Y yo sí soy más de la idea de la tercera vía, güey. Yo también. Así como de, vato, o sea, este es... A quien le corresponde es al Estado. Y para eso existe, güey, ¿no? Pero la iniciativa privada lo hace de forma más eficiente y más rápida. Que es lo que yo esperaría, pues una serie de legislaciones que hibriden, ¿no? Claro. Y que en este caso la iniciativa privada esté sometida a las indicaciones del Estado, porque como el Estado no tiene la capacidad, entonces tú hazlo. Pero lo haces porque yo te estoy diciendo y porque es necesario, claro. ¿Sabes? O sea, yo soy más de esa idea de hibridar, güey. Sí. Porque esta cuestión de dejarlo completamente o sea, por ejemplo, en el tema de los Paralímpicos, algo que me generó mucho ruido es que muchos de los discursos que estuvieron haciendo para enaltecer al grupo paralímpico, y demeritar a los otros atletas, a los atletas comunes, apelaban mucho a esta cuestión de la meritocracia, ¿no? Así como de, ya ven, si él pudo, yo también. Sí. Cállate a la verga, o sea, así no funciona la realidad, güey. No. O sea, el hecho de que una persona, a pesar de sus adversidades particulares o singulares, pudiera sobresalir, mucho tiene que ver también con sus condiciones materiales. Sí. Porque también muchos de estos atletas paralímpicos también vienen de familias socioeconómicamente acomodadas. Claro. Mayores capacidades que yo. Exacto. Y es más, yo estoy perfectamente completo, pero esos güeyes aún así tienen más oportunidades de éxito que yo, güey. Sí, desde el apellido y el color de piel, el lugar donde vives. Exacto, y esas son también sutilezas que tenemos que reconocer, güey. Sí, es que justo creo que retomando lo que decías al inicio de esto, de entonces, pobretearlo. ¿Quién es más discapacitado? ¿Esa persona o yo? Sí, claro. o quién está menos capacitado para realizar esta actividad, ¿no? Exacto, güey. Pero justo de lo que decías, pobretear a alguien, creo que asumimos de manera muy rápida. Y creo que de manera muy general la mayoría lo hemos llegado a hacer. Cuando ves, hablando de paratletas,
piensas que todos viven en un infierno, ¿no? En un infierno de la discapacidad. Porque quieres proyectarte en ellos. Que era ¿no? lo que hablábamos la otra vez. El infierno no es el padecimiento o la diferencia. El infierno somos los de afuera, güey, que estamos haciendo mierda allá afuera. Lo decía Sartre. O El sea, infierno son nosotros. exactamente, ¿no? Sí. O sea, yo no me sentiría mal si no tengo piernas, güey, pero obviamente el infierno está allá afuera con una calle horrible y con la gente mirándome. Y ese güey tenía 2 piernas, güey, ahora ya no las tiene, ¿no? Y el morbo y la gente, no, ese güey, a quien le caigas mal, Fíjate que lo no, mismo se sentía otro pedo y ve todo pendejo y Güey, ya no tiene. justo Y la lo mismo, gente es lo así, mismito me güey. lo decía David. Entonces, Lo es que está mismo. muy cabrón. Me lo contaba él, o sea, de que él en su burbuja de su casa se sentía muy cómodo. Sí. Pero no fue sino hasta que lo confrontaron con el mundo exterior Pinche mundo cagada, güey. que lo hicieron mierda, güey. Sí. Y pues sí, pues La gente es cruel, güey. La gente es culera, exacto. Sí. Pero es precisamente por estos discursitos que también otro discurso que yo estoy intentando desmantelar mucho es el tema de la tolerancia, güey. Ya me genera... Antes yo lo Sí. usaba mucho porque era la palabra a la que yo tenía acceso. Y aparte estábamos como de moda hablando de tolerancia hace 10 Claro, años, ¿no? Claro, güey. Pero justamente el leer y constantemente estar estudiando y De reinterpretar... construir conceptos, exacto, reinterpretar las cosas. todo eso, o sea, me di cuenta de que es el concepto más pendejo del mundo, güey. Pues Porque, sí, porque carece es como de mucho... yo reconozco que tú eres diferente y ya, quédate allá. Exacto. Te tolero. Sí, no te acerques, no te acerques tanto, Existes, ¿no? no te voy a matar porque es delito, quédate ahí. Sí, porque es delito, lo vas a decir, güey. Exacto, Porque es delito, güey. Si no fuera delito... Porque va a haber un castigo. Si no un castigo jurídico, un castigo social. Sí. ¿No? O sea, no es que yo te acepte. Simplemente ahí estás y ahí quédate, güey. O sea, yo diría no, güey. O sea, no soy ¿dónde? homofóbico, ¿no? Pero no se meta conmigo, Pero- güey. Sí, porque es eso, ¿no? El pero. O sea, a mí me tiran el pedo todos los güeyes homosexuales. Güey, estás bien culero, güey. No mames. Güey, ni las morras te hacen Sí, caso. güey, cabrón. o sea, para de o es como este pedo, precisamente, de cuando vi que muchas personas, muchos vatos, porque sí, todos son cis, hetero, Ujú. a los que vi que hacían estos Que comentarios. tampoco es pecado ser cis hetero. Hay que tener conciencia No, de o lo sea, que no es, ¿no? la Porque luego aclaro, también sí. se piensa que eso es mierda. no, cis no, hetero no. eres O sea, mierda, yo güey. soy cis hetero, tú eres cis No, yo hetero. no. No, bueno, tú eres cis No, no es fluido. cierto, no, sí soy. Cis fluido. Soy lo que quieras ser. Soy lo que quiero ser. Sea una Barbie girl. Sí, güey, es lo que quiero ser hoy. No, ya en serio. O sea, muchos de los comentarios que yo me topaba, sobre todo con esta última ola de feminismo que se dio, fue con esta cuestión del... Ahora uno ya no va a saber cómo acercárseles porque todo es acoso. Ay, no seas vato, mamón, no, cállate a la güey. verga. O sea, no es que ahora sea acoso, más bien siempre has estado impedido para acercarte a las mujeres Exacto. y ahora este es tu pretexto del por qué no te puedes acercar a las mujeres, güey. Y creo Nunca has que- sabido ligar, güey. Exacto. Sí, güey. Lamentablemente no No puedes es que son opinar así. mamonas, es Sí. que nunca has sabido ligar, güey. La neta es que estás pendejo hasta para hablar, güey. Entonces, no, pero sí, hay, hasta en imágenes. Hay una imagen que siempre que la veo digo, no seas mamón. Y morras y vatos y mucha gente las aplaude, ¿no? Un güey que no cumple con los estándares de belleza que normalmente la gente cree que son los más chidos, llega y saluda, no sé, ¿qué ponemos? Diana, ¿no? ¿Qué onda, Diana? ¿Cómo estás? Y todo güey, todo culero, ¿no? Ujú. Ay, no, qué acoso, llamando a la policía, una mierda, ¿no? Y luego llega un vato guapo y ¿qué onda, Diana? La misma cosa y enamorada, ¿no? Y los güeyes se escudan en eso. Ajá. O sea, si es acoso o no es acoso, ya no entiendo. Es que no se trata de qué es acoso y qué no es acoso. Se trata de... La palabra es una palabra, güey. Consentimiento y listo, sí. güey. Tú Pero puedes tú estar lo de has la dicho verga. muchas Si lo veces puedes aquí. pensar 1000 veces que estás horrible, va, piénsalo si quieres. Exacto. Pero si hay un consentimiento con la otra parte, no va a pasar nada malo, Y güey. fíjate que yo, por ejemplo, esa lógica yo sí la llevo en mi vida personal, güey. Del cómo me acerco a ciertas mujeres, Ujú. güey. O sea, cuando alguien me atrae y estoy interesado, o sea, yo sí soy de preguntar, ¿no? De sí hacer mi acercamiento de manera no invasiva, porque nunca me ha gustado invadir los espacios, no por la otra persona, sino porque yo mismo soy mamón y no me gusta que me Sí, invadan. no, y es incómodo Ajá. también. Entonces, yo generalmente sí hago mis primeros acercamientos y lanzo la pregunta. Si me dicen que no, pues es no. O sea, y ya. Es que Let es bien them. fácil preguntar, oye, ¿te gusto yo también? Oye, tú me gustas, ¿te gusto yo también? No, que Exacto. no. Entonces, ¿podemos ser amigos chidos? Porque también no voy a ser ese güey que te va a estar Exacto. cagando el palo de tu amigo así atrás de las sombras, güey. Ajá. Para cuando... De que te abraza esperando cogerte ¿no? algún Que- día. Y sí, eso claro. es una mamada, güey. No, pero ay, güey, también otro meme, güey, así como de un güey que dice cosas muy deconstruidas y que parece oveja, güey, pero abajo, esos memes salen en muchas páginas bien piteras también, de abajo es un lobo, güey.
pues, por decir lobo, ¿no? Lobo disfrazado de oveja. Que dicen mamadas de que, bueno, podemos ser amigos, ¿no? Y la morra sí, se confía. Y un amigo bien mierda que eres, güey, y nada más estás ahí esperando. Hablando mal de sus novios Sí. y buscando ¿no? entrar. Así de, Y eso es una mamada, no te güey. mereces que te trate un güey así, ¿no? Si fueras mi novia, chinga tu madre, güey, por algo no son novios. Así de fácil. O sea, así es. Y eso es precisamente otra chaqueta mental que nos hacemos. O Y- sea, y- aparentemente con nosotros siempre estarían mejor. Sí. Por alguna pendeja razón, güey, ¿no? O sea, ¿quién Pero 2 sabe? meses, nada más. Ay, sí. Un día, güey. No, quién sabe, ¿no? Sí, güey. A mí sí me pasó cuando estaba morro que me gustaba una morra, yo le gustaba también, tenía la fortuna. Le dije que si éramos novios o algo. Todo sucedió que sí, güey. La neta ya no sabía después qué hacer, güey. O sea, yo dije, ¿y ahora qué hago, güey? ¿No? Ajá. Y ya después ya me había arrepentido a la verga y es, ¿qué onda, güey? O sea, Se no borró tienes la magia, güey. Sí, no sabes qué quieres hacer, no sabes qué estás buscando en la otra persona. Porque creo que no se trata nada más de gustar físicamente. No. O sea, tienes que compartir cosas bien chidas y cosas que también están de la verga. Porque es parte de... Las personas venimos con 1000 cosas, ¿no? Sí. Me voy a salir bien arjona. O aprendes a... ¿Qué? Aprendes a amar la la espina, espina, o no sí, ames la rosa. Sí, una algo mamada así, sí, ¿no? decía el güey. Justamente, ¿no? Suena bien cagado, perdón por la referencia, les arruiné el día. Pero es así, güey. Oye, pero... Pero pues, vienes con virtudes y vienes con defectos, Exacto, güey. justificando a Arjona, que se mama con algunas canciones. Yo siento que lo odian muy feo, güey. No, No, creo yo que no lo escriba... odio feo. No, pero mucha Yo- gente sí, pinche sí. güey, horrible. Yo no lo odio feo, pero sí a veces con algunas canciones digo, ya, ok, carnal, ya te mamaste con las metáforas, ya fueron Acompáñame demasiadas, a güey. estar solo, ¿no? No, seas mamón, güey. Sí, Cada quien, güey. hay cosillas ahí que sí están muy cool, pero, güey, para de mamar, güey. No, Sí, güey. sí. De vez en cuando, carnal, de vez en cuando. Sí están chidas a veces. Pero justo, o sea, esta cuestión, por ejemplo, esa metáfora que hace de la rosa, o sea, sí está altamente sostenida por la filosofía, güey. Esta Ujú. cuestión de la otredad y la alteridad, ¿no? Exacto. O sea, no es solamente se trata de reconocer al otro y sus diferencias, sino reconocer aquellas diferencias con las que jamás vas a poder conciliar, ¿no? Ujú. Como lo decíamos en un capítulo anterior, güey, esta cuestión de las culturas, ¿no? O sea, yo sí puedo reconocer que tu comunidad de una orilla de Chiapas alejada de la civilización, que ustedes se autogobiernen, sí estoy de acuerdo y que tengan sus usos y costumbres, pero ese pedo de vender niñas de 13 años, a la verga, güey. Sí. Eso no. Sí, claro. O sea, sí es reconocer al otro, respetar la diferencia y reconocer la alteridad para saber si puedes o no conciliar. con Obviamente el ella. gobierno no permitiría que se autorregulen, güey, porque sería dar el ejemplo que otros más lo pueden hacer. ¿Y dónde queda el gobierno? Bueno, en fin, paréntesis. No, pero... Anarcosindicalismo. no sé, lo he dicho 1000 veces aquí. Anarcosindicalismo. Lo he dicho 1000 veces aquí, güey. No voy a esconder me- mis preferencias políticas. Ya nos conocen, güey, creo. O sea, Qué rojos, güey. sí, la verga. Sí. Pero lo he dicho que me gusta consumir más que cosas del presente, o sea, de cuestiones de contenidos digitales, me gusta del pasado, ¿no? Con la esperanza de que muchas de esas cosas sean anacrónicas, en un sentido de que ya sean sumamente... ¿Cómo se dice cuando ya algo no rifa? O sea, anticuado, ¿Obsoletas? ¿no? Anticuado, obsoleto. Ok. La otra vez, hace no sé cuándo, pero normalmente veo cosas del pasado con esa esperanza de que las cosas hayan cambiado para el día de hoy. Del pasado me refiero a menos de 10 años atrás, Ujú. que es un buen tiempo para cambiar. Sí. Y veo precisamente esos experimentos de que se conocen en una aplicación de citas, que no sé qué, hablando del capacitismo. Y la chica, en este caso porque son relaciones igual duales de cuestiones heterosexuales, la chica muy guapa, cumpliendo con todo el rollo, y que llegaba el vato y la morra se paraba y no tenía una pierna, ¿no? Que se prestaban a ello, o sea, realmente no tenía una pierna, no fingía no tenerla, no tenía una pierna. Ujú. Y el vato así como, el choque era de que me gustas físicamente, pero tu discapacidad no me agrada. Entonces los güeyes eran como de pretextos pendejísimos para abrirse de una relación que ni siquiera había empezado. Ujú. Y dices, güey, o sea, nada más con ver una discapacidad, ya te abriste, ¿no? Y eso es Y una ahí, cuestión sí. bien densa, güey, Pero porque ahí es hay otra un forma Exacto. de hacer mierda a alguien. Claro, pero es que ahí, tú, por ejemplo, lejos de satanizar al vato en sí, tampoco lo voy a justificar, es una No, no, pendejada, no. güey. Pero yo lo primero que me daría cuenta, o sea, yo ya en esta etapa de mi vida en la que estoy, después de varios años de terapia y Ujú. muchos desmadres, No hay muchas O sea, experiencias aparte. sí, o sea, no dudo mucho que eso sea lo que me genere ruido a mí, güey. Ujú. Pero de lo que yo me he dado cuenta es que a la gente le genera ruido la diferencia por la pedagogía, por la crianza que tuvieron, güey. Claro. O sea, No, eso se lo entiende que como tú cualquier decías. cosa, pero... sí, lo que tú decías hace rato, ¿no? O sea, de que a muchos niños los enseñan a rechazar lo diferente, güey. Claro. O sea, no Pero, algo güey. en particular, no así como de, no le digas, o sea, no aceptes a los homosexuales, no algo en particular, sino que si se porta diferente, no te le acerques. Claro. Si se ve diferente, no te le acerques, Sí. ¿no? Sea amiguito del blanquito, pero no seas amiguito del prietito. güey. Sí, ¿no? El que vive en la zona más fea. Ajá, y Sí. es como de... Sí, porque has visto, por ejemplo, cómo se comportan los niños en los parques, en este crisol que sí es diverso, güey.
juegan con quien sea, güey. Juegan con quien sea. A menos que ya vengan viciados por sus Justamente papás. te iba a decir, fíjate que no siempre, güey. Pero retomando un poquito el ejemplo, yo sí digo, o sea, como dices tú, no lo justifico en nada, pero sí digo, güey, para la edad de tener ya el chance de tener una cita romántica con alguien, una aplicación de citas, etcétera, ya tienes la edad suficiente para que creo que recaen estos pedos de responsabilidad afectiva, güey. ¿Qué realmente estabas buscando? Porque si la morra hubiera estado bien en todas sus capacidades para, según tu norma, a huevo quieres acoger con ella. Pues a mí me ¿No? parece No, pero completamente hablando- funcional para coger, güey. Hablando de estas personas, ¿no? O sea, Ajá. y no ibas a tener ningún pedo con que la morra, no sé, tuviera traumas emocionales, porque te valen 3 kilos de reata porque eres un Exacto. imbécil. Es más, hasta te ibas a aprovechar de ellos, Sí, güey, sí, es que sí es. Pero ahora a veces esto, güey, dices, ¿qué pedo, güey? Dime, papi. No seas mamón, güey. Soy una mierda, perdón, gente. Y, No sean como Marco. y hacer eso, güey, si digo, no, güey, o sea, no digo que esté mal o que sea incorrecto, y yo así de, ay, me persino, ¿no? Pinche raza, qué ojetes son. Porque todos somos ojetes. Pero, güey, sí me parece sumamente culero, güey. Sí. O sea, me pongo a pensar, si yo estuviera en esa situación y me abran nada más por eso, güey, o sea, a lo mejor con cierta inteligencia emocional lo sabes entender, Ajá. pero aún así no deja de pesar, güey, o sea, sí está muy cabrón. Claro, Entonces, güey. generas igualmente desconfianzas. He conocido también varias chicas que han sido totalmente lastimadas por güeyes, en Sí. muchos sentidos. Y evidentemente ya no confían en un cabrón a la primera. Y si se repite cualquier patrón muy similar con otro güey que a lo mejor no tiene nada que ver, ya también es como de, te voy a abrir, güey. Pero- Y es válido, güey. Y ese es en el mejor de los casos, Ah, claro. porque en el peor de los casos, y es el más común, es esta cuestión de la que habla, creo que es Lacan, con esta cuestión del deseo que se reprime y se convierte en un síntoma, que es la versión del deseo pero retorcida, Ok. ¿no? Y que prácticamente, es que hace unas fórmulas bien raras ese cabrón, pero sí, tiene unas fórmulas lingüísticas bien extrañas, pero a lo que le entendí, Ujú. es esta cuestión de que si no logras resolver la fuente de tu deseo, o sea, ya no el síntoma, sino el deseo fundamental, el que reprimiste, lo único que vas a hacer vas a dejar que el síntoma se manifieste una y otra vez, y esa es la explicación del por qué siempre te encuentras tu mismo exnovio tóxico, te lo encuentras una y otra vez en todas tus relaciones Claro. futuras. No, de hecho, hasta cuestiones físicas, ¿no? Yo, Ajá. gente que o me sea, desde topa- lo físico, desde la actitud, desde el comportamiento, todo se parecen siempre a tu relación tóxica. Sí. Y es por eso, dice, porque nunca has resuelto tu deseo, nunca has crecido, sigues Sí. siendo un niño de 40 años que no sabe gestionar sus deseos, no sabe decir, No te encaras, güey. exacto, güey, eso. No te pones en el espejo y te preguntas, ¿realmente quiero lo que deseo? O realmente ya aprendí de mi relación pasada. Ajá. Creo que todas las relaciones son para aprender. Sí, y de hecho esa es la cuestión que ellos hablan de lo etípico, del Ujú. por qué, en el caso de los hombres, tienden a buscar relaciones con similitudes a sus madres. Y es Ujú. como es que en realidad no es un hombre, es un niño que no ha crecido. Sí, ¿no? Y hasta el momento en el que crezca, puedes estar seguro que su siguiente pareja, después de que crezca y madure, va a ser una persona muy distinta a su madre. Sí. Muy distinta. Fíjate que también antier más o menos platicaba con una mujer ya, pues no mayor, pero mayor que yo sí, ¿no? Tendrá creo que 34, 35 años. Me decía, oye, güey, ¿tú qué opinas o qué piensas de los hombres? O sea, hombres de mi edad en adelante de ella, ¿no? 35, 40 años. Dice, ¿crees que responda o sea estas cuestiones solamente de género, de la estabilidad emocional? Me dice, me explico, ¿no? Entonces me platica de dos, tres temas, no vayan a, no, ojalá no topen esto, vayan a pensar que lo estoy quemando, pero No decimos nombres. no, sin nombres, ¿no? Ujú. Pero, ay, sí, no, y Pero hablaba tal de personita, fulanito que vive en tal saludos, lugar. ay, sí, ¿no? Saludos, Iker. Ay, sí. Gracias por compartir. Contenido para nosotros. No, pero Al salseo. pero justamente, güey, me comentaba de que, haz de cuenta, hay un vato que 38, 40 años y tenía su novia, una novia ya de 15 años. Ay, cabrón. Sí, una novia de ya. No, de 15 años de, Ah, de ok. relación, güey. Yo dije, No. No, ¿qué ver? ¿qué pedo, no? Sí. No, de que los hay culeros. Sí. No, pero me refiero de ya una relación de 15 años. Pero que ese güey, pues, tenía como sus aventurillas, ¿no? Pues infidelidades. Las cosas como son. Entonces, ese vato ni quiere dar un paso. La morra cree con la que está que, pues, que van a tener una relación bien, que se van a casar, es la ilusión de ella. Que van a tener ponle no casarse, sino tener ya un rollo. Cada quien Formalizar, ¿no? vive en su rollo, ¿no? Ujú. Pero este güey no está decidido. Este güey siente que tiene 24 años, al parecer. Entonces me platica todo ese rollo. Sale con otras morras, sale con su ex, sale con esta morra, etcétera. Pero el güey no se atreve a dar un paso para sentirse
bien. Y me dice, ¿tú qué crees que se deba? Le digo, yo, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, tanto personal como lo que yo he visto de todas las demás cosas, primero, son vatos que tienen carencia de autoestima muy densa, ¿no? Y que tienen que, pues, salvar su masculinidad a través del consumo de mujeres, obviamente. Sí. O sea, entre más mujeres, más vato, ¿no? O sea, más chingón. Entonces, le digo... Y muchas veces ni siquiera mujeres, cuerpos. Sí, justo. Consumir cuerpos. Le digo, entonces, le digo, sin ofender a tu amigo, si es que es muy tu amigo, le digo, me pediste mi opinión. Luego me parece gente muy nefasta, muy pendeja, que no se ha encarado jamás. Le digo, lamentablemente, o yo considero esto, los hombres en su mayoría nunca nos enseñan una responsabilidad de nada. Y la mayoría van de su mamita a una pareja, se casan y ella lo sigue cuidando. Le digo, por eso es muy común ver a 2, 3 güeyes ya rucones que se comportan como pendejos. Que no se saben hacer un pinche huevo. Sí, no saben hacer una puta sopa, güey, no saben, pues sí, solventarse a sí mismos, pero aparte, güey, con sus playeras que de Goku y hablando de cosas a la chingada, nada más de eso todo el tiempo, jugando videojuegos todo el rato, güey. Que no es niños pendejos que no grandotes, güey. Que no está mal si ya te hiciste cargo de tu vida adulta, güey. Claro, ¿sabes? O sea, es una parte de tus gustos, que eso es diferente a que sea parte como de tu vida, de que, güey, no me puedo perder el episodio porque lo van a estrenar y te pones de malas si no lo ves, güey. Claro. Chinga, güey, no mames. Y esto lo digo como disclaimer para la gente otaku, porque también y geeks, porque sí les hacen muchos adomínems a ello de que automáticamente son vírgenes, y no, güey, o sea... Sí son. No todos. El 0.1% no lo es. Sí, no, pero me refiero en un sentido de, güey, tengo una pareja. Creo que me sería muy valioso. Sí, me gusta jugar Xbox. Bueno, a mí no tanto, pero suponiendo, ¿no? Sí, me gusta jugar Xbox. O la cosa que quieras. Sí, me gusta tocar la guitarra. Sí, me gusta lo que sea. Pero si ya estoy en una relación con alguien, compartiendo espacio, pues creo que sería muy válido que en vez de pasarme 8 horas como pendejo frente a una pantalla, pues podamos platicar, ¿no? Hacer las cosas en pareja o juntos. A lo mejor los dos disfrutan jugar videojuegos los dos, pero no, te segmentas a que no quieres responsabilizarte de nada y en vez de ser papá eres como un amigo de tu hijo, güey, ¿no? O sea, un amiguito más, güey, todo pendejo, ¿no? Sí. Que hay una película... Que esas son las proyecciones. De Adam Sandler, precisamente, la de Son como niños. ¿Sí? Bueno, en español así se llama. No, esa es otra, ¿no? Okay. Pero Son como niños, que son los güeyes adultos, sí, siendo totalmente pendejos. Todavía sale Salma Hayek, etcétera, ¿no? Siendo pendejos que sí, todavía. Sí, son igual de pendejos, güey. La neta, a mí sí me cagan los batillos así. Dices, güey, ya, ponte los huevos en su lugar, ¿no? Bueno, es muy machista. O sea, es que, pero, sí es como un pedo del... O sea, está chido que te pongas random de repente, pero sí, no güey. mames que así vives, cabrón. Sí, que no sea tu vida como de... Sí, ser un pendejo toda la vida no está cool. ¿A qué hora te vas a hacer cargo de tu vida, Exacto, ¿no? Y creo que retrata muy bien el tipo de paternidades que hay, ¿no? De muchos papás que son así de responsables. Por eso la ausencia paterna es muy común. Porque no se quieren encarar con la responsabilidad de tener algo que hacer, güey. ¿Estás de acuerdo que también hay una transformación media extraña y media retorcida de las paternidades? Porque incluso de este concepto de las paternidades ausentes, o sea, podríamos decir que de los 80s para atrás, la paternidad ausente se debía a la exigencia de trabajo. Tú no tienes que estar en la casa ni en la crianza, tienes que estar como proveedor. En el mejor de los casos, exacto, los que no se iban de la casa. Antes ese era el pedo, claro. Y ahora ha adquirido otra dimensión. O sea, la paternidad ausente ya no solamente es el papá que se fue por cigarros. Ahora ese es el papá que sí tienes en tu casa, pero es más pinche infantil que tú, güey. Es más, discute con sus hijos de 4 años en el mismo nivel, ¿sabes? O sea, no está educando, ni está sancionando, ni disciplinando, ni nada a su hijo. Está discutiendo con él como 2 niños de 4 años, ¿sabes? Sí, está muy complejo. Y está muy cabrón ese pedo. De hecho, incluso con este tema también del cómo hemos transformado todos estos discursos, me topé con un dude, ni siquiera quiero decir su nombre porque me genera mucho cringe el güey. ¿Quieres que lo mande a la verga? Sí es que sí es como celebrity de Monterrey. Yo cobro 20 varos por mandar a la verga. O sea, si tienes alguien aquí que quiere mandar a la verga, nada más dame carta abierta con groserías, vulgaridades. Sí, mándanos un DM donde nos digas a quién quieres que le mande. O de una manera muy educada también los hacer. Sí, ¿no? También. Podemos ser elocuentes. Sí. ¿No? Tenemos un paquete ahí. Sí, acepto ahí por PayPal y varios pagos, ¿no? Sí. En especie puedes dar gallinas, la chingada. Una gallina. Sí, güey, sí, todo sirve. Ten una gallina para que mandes a chingar a su madre al presidente, güey. Aquí estamos, a sus órdenes. Sí. Soy un experto. No, y lo que me da tanto cringe de este dude es que al parecer es politólogo y siempre se presenta como politólogo, ¿no, güey? Es ya famosillo. Y según y se quiso dar este hype como de soy bien chingón para debatir. Okay. Solamente porque le preguntó a una feminista. Creo que he topado ese tipo de porque le preguntó a una feminista. Entonces, si estás de acuerdo con el aborto y con que ustedes deciden, ¿estás de acuerdo con que nosotros renunciemos a la paternidad?
Y obviamente ahí la chica creo que se portó bastante a la altura, porque sí le dijo así como de, es un tema muchísimo más complejo, ¿no? Sí. Sobre Como cuándo para sí y una cuándo preguntita no. pitera aquí en la marcha, güey. Claro, o sea que me venga, ni siquiera fue en la marcha, ¿no? fue en un foro, güey. O sea, sí estaban teniendo ese debate, creo que en Multimedios, una mamada así, güey. También pinche multimedios. Sí. Digo, más pinche conservador no se puede, güey. Sí, ¿no? Y sí, nada más lo que ves ahí desde que nalgas dije y chichis, Monterrey, güey, ya sabemos más por dónde va el corte. Más De respeto, algunos. de muchos. Sí. O sea, tienen que De una gran mayoría. Digo, no es nada contra los regios, muchos No. regios me encantan, consumo mucho contenido de redes de regios, pero sí, muchos sí se maman, güey, ¿no? Y justo ahí es donde yo dije, güey, o sea, si yo hubiera estado en ese lugar, yo hubiera estado hablando con este vato, yo lo primero que le hubiera dicho es, sí, güey, si tú hubieras hecho tu chamba. O sea, si tú te hubieras hecho responsable de tu sexualidad, utilizando condón, haciéndote la vasectomía, o mínimo usar el basalgel, o espermicidas, o sea, si tú hubieras hecho tu chamba como hombre para asegurarte de no embarazar a tu pareja, güey, pues claro, o sea, si sale embarazada alguna pendejada pasó, güey, ¿no? Y si se rompió el condón, güey, tú te haces responsable, güey, de ese pedo de... Pues no me gusta el pedo de las pastillas, güey, pero pues por eso se llama de emergencia, güey. Porque significa que tú sí hiciste tu chamba. Es en caso de que ya se platique, ¿no? Claro, o sea, claro. Entonces la morra no quiere... porque es una madriz o una pastilla de esas, güey. Lo digo porque me pongo también en la posición de que tal vez alguien le quiso hacer una jugada, güey. A mí me ha pasado, güey, que me han querido hacer jugadas medias chuecas, güey, ¿no? Y yo diría, güey, si tú ya te hiciste cargo, tú ya te aseguraste de lo que a ti como hombre te toca dentro del binomio de la sexualidad y de la procreación, pues sí, güey, sí puedes renunciar a una paternidad, güey, ¿por qué no? Pero si lo dices como un pretexto para ir a coger así a pelo, güey, y hacer tus pendejadas y decir, no, es que yo no quiero tener hijos, pues no seas cabrón, güey. Sí. De entrada, para mí no eres un hombre, güey. Solo eres un pinche niño, güey. Sí, y justamente yo sí concuerdo contigo, esta cuestión de... Yo sí asocio mucho la cuestión de los mujeriegos, no tanto con un alto líbido, sino más bien con una alta carencia de... Carencias emocionales muy específicas, me parece. Sí, que si no vienen de la infancia, entonces vienen de su desarrollo, de la pubertad. Yo creo que todo viene de infancia y luego ya en el desarrollo ya se va viendo que se empiezan a retorcer estas cuestiones, ¿no? Sí, ¿no? Y ya creo que ¿cómo decirlo? Creo que todos los hombres, bueno, la mayoría, hemos sido mujeriegos en algún momento. Sí, creo. Sí. O sea, yo no conozco... Yo no pienso dejar de serlo, güey. Pero por otras razones. Sí conozco vatos que, como decías hace rato, pues no podrían serlo porque pues no hay talento, ¿no? Entonces, hay apoyo, solo falta talento. Se están apoyando, güey, pero no... Chale ganas, carnal. Te falta, güey, te falta. No, es cierto. Ya sabes, bellacoso pero sin acoso. Pero justo es eso, ¿no? Creo que para mí, desde mi perspectiva, responde a cierta edad. Sí. ¿Sabes? O sea, no soy es que no se permite, güey. No es que no quiero usar esa palabra, sino que más bien es comprensible de que seas así de pendejo en ciertas edades. Ponle que quizá tampoco sea comprensible, pero digamos que tratamos de entenderlo, ¿no? Ajá. Por cuestiones de edad, por cuestiones biológicas, por cuestiones sociales, por un chingo de cosas que se mezclan para que esto suceda. Claro. Pero, güey, creo que en esta etapa, que creo que es cuando todos la cagamos en los 20s, que es donde más la cagaríamos, debería de ser, creo yo, no la superas. Ajá. Y llegas a los 30 después en adelante y sigues haciendo las mismas mamadas que a los 25. ¿Quieres llegar a los 50 y comportarte como si tuvieras 18, güey? Güey, una vez, ya casi para cerrar, un güey de un Uber, un señor ya de unos 64 años, güey, su plática, o sea, todo el rato yo fui así, no seas mamón. Pero me gusta escuchar porque es contenido para aquí también. Pues yo joven, ¿y las muchachonas? No, es lo más cabrón, una gran plática si hubiera iniciado así, güey, ¿no? Hablando de eso, o sea, no, güey, un güey que... novia, joven? No, güey, un güey que tenía novias, o sea, pero no novias sanas en el sentido de que... Ajá. O sea, era un güey tanto culero como racista y así, ¿no? Porque me decía, no, yo conocí una indita a la verga y no, esas pinches inditas que la chingada. Así, güey, ¿no? Y luego dice, no, la dejé, así. La dejé porque conocí otra más no sé qué. Y con estas 2, 3 cosas. Y luego también nos dejamos porque pinche morra, no sé qué. Y ahora estoy con otra. Y dice, yo me divorcié, ¿no? Porque mi esposa no me aguantó todo este pedo. Qué pinche necesidad, güey, de contárselo a un extraño, sí, güey, ¿no? No, pero así como sintiéndose, dice, ya estoy sentando cabeza. Ya con esta sí estoy enamorado. Es una señora también ya divorciada, que la conocí así, que nos fuimos al hotel y que la chingada. Y así un chingo de cosas, güey. Y dices, verga, güey. No seas mamón, güey. Yo no me veo
güey, no seas cabrón, no me veo en los 30 siendo así, güey. O sea, de que no, con una morra y luego con otra. Pues, güey, ya pasó mi temporada de ser un pendejo. Ahí estuvo, güey. Ya no sé si doy el kilo de eso. Aparte que ya no lo doy, güey. Ya me da también hueva. La asiática, güey. Una morra me mandó un meme, güey, que decía, la asiática que me quiero chingar. Y salía una asiática como de BTS, bueno, de esos de K-pop. Y la asiática que me chingo, güey. Sí, muy cagado, un chiste. Muy chingado, pero es eso, ¿no? Dice, güey, creo que mi etapa de pendejo o de disfrute o como lo quieras nombrar, pues ya sucedió, güey. No me veo toda la vida haciendo las mismas cosas, güey. De hecho, ya ni me dan ganas, ya me da un poquito de hueva. Algunas cosas. Ya sí, más bien, ya también, al igual que... Pues yo creo que cuando maduras, y no es que yo sea muy maduro, que digamos... No, pues yo menos, güey. O sea, ya no solamente son... O sea, ahora sí, literalmente en todos los campos de tu vida, eliges tus batallas, güey. Sí. Eliges con quién te vas a pelear, eliges con quién vas a tener un encuentro sexual, sí. Eliges con quién vas a tener una relación afectiva más profunda, güey. Sí. Eliges, güey. Sí, todo se trata de elegir. Y yo creo que de eso se trata también ser un adulto funcional, güey. Cuando precisamente te haces cargo de tus deseos, güey. Por fin te haces cargo, ¿no? Y dices, esto sí lo que... O sea, deseo un chingo de cosas. Es válido. Pero esto sí lo quiero y la neta esto no lo quiero, güey. Es válido y me parece hasta necesario tener relaciones insanas. Es válido, no está mal. Yo no lo puedo satanizar como tal. Creo que es necesario, en cierta manera, si no tienes las cualidades desde antes, que no tuviste las herramientas para entenderlo antes. Por eso es válido que las tengas con la otra persona, la tuvo contigo. Pues los dos son para aprenderse y te vas limando, güey. Exacto. Ya, o sea, si no las tengo hoy y descubro mi estupidez después de los 30, güey, mi vida va a ser un cagadero. Creo que en esta ocasión, güey, en este capítulo, sí, no divagamos, sí, no divagamos. Lo estuvimos reiterando. Pero sí nos alejamos mucho del tema inicial. Del tema inicial. Sí. Pero se puede ligar si tuviéramos más tiempo. Claro, pero creo que fue un buen detonante ese tema, güey. Me parece necesario hablarlo y no tener esos discursos de pobretear a alguien. Claro. ¿no? Por algo. Claro, yo creo que igual y en otro momento, pues igual invitaríamos también a alguien que sepa un poquito más del tema de capacitismo y eso, güey. Hay que invitar a la doctora Laura Morales. Oh, sí, estaría increíble. Una entrevista o una charla, ¿qué sería mejor? Nice. Una charla, güey, una ¿Sí charla. Crees? Sí, ¿verdad? Una charlita yo siento que son más ricas las charlas porque la entrevista es como de tú cuéntame. Esa charla no puede durar lo que dura esto, güey. Esa charla tiene que durar menos 4 horas a la verga. 2, 3 horas. Sí, güey. Sí. Todo el día. Ya pensaremos en otra clase de contenidos para también traerles otra clase otras perspectivas. En las nuevas formas. Otros entendimientos. Sí. Como dices tú, siempre se puede un poco más también, como dice el buen Strong. Dale, pues vámonos, babies. Sí, nos despedimos de la racita, los amamos mucho, los queremos, nos vemos la siguiente semana. Que les vaya muy bien.